San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta. De hecho, cuando una persona toma 2 medicamentos o más, es propensa a la inflamación porque estás inflamando al intestino. Hablamos aquí de las grasas trans hace tiempo que se habían supuestamente prohibido en México, en otros países de América Latina, pero yo todavía agarré unas papas fritas y leí la etiqueta hace unos días y ahí decía grasas trans. El 90% de nuestros genes son de origen bacteriano. O sea que nosotros somos producto de la evolución de las bacterias. 50% de las muertes son atribuibles a enfermedades que empiezan por la inflamación. Claro, y el gran problema es que hemos abandonado la nutrición más elemental por lo procesado. O es un médico de esos que les encanta, ahí te va una receta con 50 pastillas, te estás haciendo un daño enorme a tu intestino y ahí empieza la inflamación. El ser humano tiene que inflamarse para poder sobrevivir. O sea, la inflamación no es un enemigo, no es un proceso necesario. Y totalmente, hasta para pensar necesitas inflamarte. Yo creo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida inflamación, y no me refiero solamente a la inflamación que sentimos después de una comida bastante pesadita, sino inflamación crónica. Colitis, gastritis, esofagitis, itis, todo lo que termina en itis, de hecho, nos dicen los expertos que significa inflamación. Y no solo es horrible e incómodo, sino que dice la ciencia que es el origen de muchísimas enfermedades, si no es que de la enorme mayoría de las enfermedades, y muchas de ellas pues producen cosas graves como enfermedades crónicas, pero también la muerte. Incluso National Geographic, los científicos de National Geographic publicaron un artículo donde dicen que la inflamación está directamente relacionada con el envejecimiento prematuro. O sea que a nadie nos conviene estar inflamados. Ni se siente bien, ni es bueno para nuestra salud, ni nos ayuda a mantenernos jóvenes y bellos. Entonces, por eso hemos dedicado este programa, el programa de hoy, a hablar sobre la inflamación, qué la provoca, qué es lo que sucede en el cuerpo, por qué tanta gente sufre de esta inflamación crónica, cómo podemos prevenirla. Hay alimentos que nos pueden ayudar a prevenir la inflamación, hay alimentos que nos conviene evitar por completo porque nos inflaman. Entonces, bueno, y algunos otros tips que nos pueda dar el doctor Fernando Leal, que es médico y doctor en nutrición egresado de la Universidad de Anáhuac, que a través de su práctica privada, la docencia, la investigación científica, ha logrado transmitir y enseñar a miles y miles de personas la importancia de una información saludable, y viene hoy para darnos el ABC de la inflamación, sus riesgos, su cura, sus prevenciones, si es que se puede prevenir, y qué otros hábitos, además de la comida, qué otras cosas podemos hacer o dejar de hacer. Así que vamos a aprender mucho hoy en el programa. Estamos desde el Hotel Fiesta Inn en Insurgentes Viaducto, Ciudad de México, y hemos invitado a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea. Hola, bienvenidos, listos para aprender. Entonces, ¡comenzamos! Episodio 323. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Aquí estamos para arrancar el podcast. Si te gusta nuestro contenido, inscríbete al canal, ya sea YouTube o cualquiera de las aplicaciones de podcast. Suscríbete, activa campanita, deja comentarios abajo. Todo eso nos ayuda muchísimo para crecer. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Fernando Leal. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación. ¿Vienes inflamado o desinflamado? Pues hoy vengo regulado. Sí, hoy vengo regulado, sí. Regulado. ¿Qué es eso de regulado? Fíjate que ahorita te escuchaba en la introducción y agradezco mucho la invitación para hablar de este tema porque el fenómeno inflamatorio no es un fenómeno negativo, es un fenómeno positivo. ¿Hay inflamación positiva? De hecho, la inflamación por origen es positiva. A ver, cuéntanos. Sí. El ser humano tiene que inflamarse para poder sobrevivir. Si tú te quieres defender, las células del cuerpo se tienen que inflamar para poder activar mecanismos que te protejan. No es ningún enemigo. Es más, al comer, el intestino se tiene que inflamar para que puedas absorber nutrimentos. El gran problema con la inflamación es la regulación alterada de lo que se secreta. Imagínate un vehículo, un carro, cuando tú lo aceleras, lo que vas a hacer es que la gasolina, cuando es de gasolina, emite ciertos gases.
Entonces, esos gases es el producto del aceleramiento, de la combustión de la gasolina. Sí. Cuando tú no puedes catalizar los gases de secreción o de desecho, entonces en ese momento generas contaminación. Una célula, para poder moverse, si yo tengo que desplazarme por algo o quiero hacer algún deporte, tengo que inflamar a mis músculos para que se puedan mover y desplazarse. Pero eso va a generar productos llamados radicales libres. Los radicales libres, al no regularse, entonces generan una situación patológica. Hay que provocar que esto quede otra vez emparejado en una regulación bioquímica, y eso se dan mediante los nutrimentos que uno consume. Pero si uno no tuviera esa regulación, entonces se generaría estrés oxidativo. Entonces, el estrés oxidativo que genera la inflamación es lo que termina deteriorando las células del cuerpo, pero no así la inflamación. La inflamación no es un enemigo, es un enemigo. Proceso necesario. Y totalmente, hasta para pensar necesitas inflamarte. Así de ese nivel. Pero cuando no regulas los desechos de la inflamación, que hay mecanismos internos para hacerlo, es cuando las personas tienen algún problema. Y voy a poner un ejemplo clásico. Las personas ahorita, después de la pandemia con COVID-19, muchas de esas personas morían por el estrés oxidativo, o sea, por la inflamación exagerada que generaba el virus. Entonces no se podían regular los factores de desecho inflamatorios y las personas terminaban muriendo de un estrés oxidativo. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, lo que se hizo fue regular ese estrés para que las personas tuvieran mejor pronóstico y evitar las secuelas. Entonces, ahora sí entendemos ese fenómeno, no como algo que estuviera siendo dañino para nosotros. La inflamación estaba atacando al virus. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es dejarle de surtir o seguirle dando nutrimentos al cuerpo para que pueda regular esas reacciones biológicas. Y eso es lo que nos falla en la vida cotidiana, eso es lo que pasa realmente. Entonces es normal que me inflame, pero el exceso de inflamación es ahí. No regulada con sus desechos tóxicos, que son los radicales libres y no neutralizados, son los que están generando la mayor parte de las patologías en el ser humano. Ok, encontramos unos datos aquí en la bbc.com. A ver, coméntanos esto, ayúdanos a entender esto, porque está fuerte. El artículo dice que en 2018 la revista Nature publicó un estudio donde recogía que más del 50% de todas las muertes en el mundo, 50% de todas las muertes en el mundo son atribuibles a enfermedades relacionadas con la inflamación. Dice desde cardiopatías, isquémicas, es decir, cuando las arterias que suministran la sangre al músculo del corazón se obstruyen, accidentes cerebrovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas. 50% de las muertes son atribuibles a enfermedades que empiezan por la inflamación. Claro, y yo creo que se quedaron cortos porque la mayor parte de ellas pudieran llegar a generarse así. Pero, por ejemplo, hablando de un paciente que se infarta, una persona con varices, que hay muchas en el país, las venas, al no poder circular adecuadamente con la grasa, esa grasa queda dosada, se oxida esa grasa, se queda pasmada, llegan los defensas del cuerpo, que son los macrófagos, las identifican como células, se las quieren comer, y entonces se empachan literalmente, se mueren y se queda la célula empachada llena de grasa, los macrófagos, ahí, luego generan placas literalmente, donde se rompen esas estructuras, llegan las plaquetas y todavía se enciman. Y eso se le llaman placas en el caso de las arterias de ateroma. Y eso es lo que genera la mayor parte de las muertes, por ejemplo, a nivel cardiovascular, ¿no? Una obstrucción. Pero eso está generando gran cantidad de inflamación desordenada. ¿Por qué se oxidó esa grasa ahí? Porque no hubo nadie que contrarrestara la oxidación. Y entonces, más bien, el fenómeno de inflamación no regulado adecuadamente es lo que está llevando a la alta mortalidad. Yo creo que falta unir esos aspectos, pero a veces a la población se le expone una serie de factores que probablemente no tengan que saberlo porque no son médicos, pero ese es lo que más mueve el fenómeno inflamatorio. Una persona con diabetes termina de verdad lesionada en todas sus células por el fenómeno inflamatorio descompensado, los riñones alterados, el sistema circulatorio mal, el corazón, hígado, todo se empieza a alterar, pero gracias a que no se regulan los fenómenos oxidativos. Esa es la realidad, ¿no? Ok, Fernando, el ejemplo que estabas dando tiene que ver con comer grasa. Grasa saturada, grasa animal. Y ahí voy con otra cosa, con el origen de la inflamación. Sí, el origen. Fíjate. ¿Cuál es? Para que te puedas inflamar, el principal factor que activa la inflamación es la grasa. La función de la grasa... ¿Qué tipo de grasa? Porque hay un montón de grasas. Todas las grasas pueden activar ese tipo de fenómenos. Tenemos grasa saturada,
Tenemos grasa poliinsaturada, como los omega 6 y 3, la grasa monoinsaturada, como el aceite de oliva, la grasa saturada, como pues, la mayor parte de los aceites que utilizamos incluso para la cocina, o incluso las grasas trans, que son grasas que modificamos para solidificar y que actualmente están prohibidas, pero a veces... Todavía están en los productos. Sí, todavía se encuentran en en Europa los está productos. prohibido hace mucho. Hablamos aquí de las grasas trans hace tiempo que se habían supuestamente correcto. prohibido en México, en otros países de América Latina. Pero yo todavía agarré unas papas fritas y leí la etiqueta hace unos días Claro. y ahí decía grasas trans. O sea que Ahora- yo no sé qué misterio hay que ya se prohibieron y siguen en el mercado. Ahora, la grasa totalmente tiene que ver con la inflamación. Fíjate qué interesante. Hay algunas que se encargan de estimular la inflamación y otras de regularla. Ahí viene el fenómeno regulatorio. La grasa tiene varias funciones. Formar membranas celulares. O sea, todas tus células tienen grasa. Segunda función es generar energía. La otra función incluso es hacer hormonas o hacer factores generales de producción, de activación de células. Y la otra es la genética. En la genética lo que hacen es principalmente inflamar o desinflamar. Esa es la función de la grasa. Se meten al material genético y permiten la expresión de lo que conocemos técnicamente como interleucinas, que son factores inflamatorios o pueden ser regulatorios de la inflamación. O sea, hay grasas que son buenas, que te ayudan a desinflamarte. Digamos que sí, pero todas las grasas son necesarias. Por ejemplo, los omega 6 inflaman, pero no por eso van a ser malas. Porque, repito, si no te inflamaras, no te podrás defender. Una gripa te mataría literalmente. Okay. Pero si no tuvieras grasa omega 6, pero el exceso de grasa omega 6 sin grasa omega 3 que contrarregule puede generar desequilibrios muy importantes en la inflamación. Entonces, ahí hay un gran tema. Entonces, la grasa es por un lado otro. El otro proceso es, ya se generó la inflamación porque era necesaria. Yo no tengo vitaminas, minerales que neutralicen las reacciones. Y ahí es donde se empieza a comprender el por qué diversas enfermedades pueden llegar a lesionar al ser humano. Esa es la realidad. Porque un paciente con obesidad o sobrepeso es el más proinflamatorio, porque tiene muchísima grasa que probablemente no sea precisamente omega 3. La grasa visceral, ¿por qué es tan nociva? Porque guarda en sí grasa que va a disparar fenómenos inflamatorios. Entonces, las personas con un vientre abultado, que se adoce la grasa en el hígado, en el epiplón, en las vísceras en general, eso es altamente peligroso porque genera inflamación. Ese es un factor de riesgo que se tendría que prevenir. Claro. Todo mundo a medirse la cintura, por ejemplo, ¿no? El abdomen. Entonces, cuando excedes esos porcentajes... Ahorita van a entrar unas enfermeras que nos van a hacer un favorito. Todas, no. Una medición, sí. Sí, pero sí es importante. Ya sé que no nos gusta, ya sé que la barriguita, que la lonjita. Así es. Hacemos lo posible por tapárnosla con el suéter, con el saco, con lo que sea. Así es. Pero oye, espérame, nada más las grasas. No es lo mismo comerme un aguacate que comer tocino. Son grasas completamente distintas. diferentes. Tiene que haber un balance, pero hay grasas que definitivamente no tendrás que consumir. Ok, más adelante vamos a hablar de eso, de los alimentos que sí nos conviene consumir y hay una lista que tú dirías de plano, no, ni nada que poquito, que la moderación, no. Hay unos Nada. que tú dirías como médico, Así es. nada, cancelado. Es correcto. Ok, más adelante vamos a hablar de los alimentos. Pero entonces, nada más así con manzanitas para quedar claro. Vuélvemelo a explicar, pero así con manzanas. Yo que no soy médico. Ok, entonces Lo que origina la inflamación es... Primero, para poder tener un hilo, primero la inflamación no es ningún enemigo, es un fenómeno normal, fisiológicamente normal. Moderada. Cuando se regula y cuando se contrarregula. ¿Quién da origen a eso? La necesidad del cuerpo de defenderse, o de activarse, o de generar energía, o de reaccionar. Te inflamas para reaccionar. Pero el exceso de reacción va a provocar que el ser humano se enferme. Ya. Y entonces sus desechos tóxicos, por ejemplo, hay un factor, voy a decir a lo mejor un nombre bioquímico que después explicaré, por ejemplo, la homocisteína. Ay, Dios. ¿La qué? Es un aminoácido que es el principal productor, por ejemplo, de fenómenos inflamatorios junto con la proteína C reactiva. Son factores inflamatorios, ¿no? Ajá. Esos factores inflamatorios son necesarios para que te pueda latir el corazón. Pero si tú haces un coraje y esa homocisteína se mantiene mucho tiempo arriba y no la contrarregulas, puedes tener un infarto.
¿Y cómo se contrarregula? Ese es el El aspecto cuerpo solito lo importante. hace. Entonces, tenemos una serie de factores como las grasas que tienen que salir de las membranas para poder contrarregularlo, y tenemos a las vitaminas del complejo B como la B9 y la B12 que hacen que se recicle la homocisteína para que deje de provocar inflamación y vasoconstricción. O sea, todo el tiempo tenemos mecanismos que van contrarregulando factores inflamatorios en el cuerpo. Pero si tú tienes carencias nutricionales, el intestino está inflamado, y ahorita voy a mencionar por qué el intestino es tan importante. Ajá. El ser humano es totalmente desequilibrado en fenómenos inflamatorios. Ahora, voy al intestino, que seguramente va a ser muy interesante platicarlo más al rato. Sí. El intestino, su principal función, tiene 4 funciones importantes aparte de la digestión: regulación de la inflamación, regulación de la inmunidad, regulación del sistema nervioso, porque comunica, o hay un eje directamente entre el intestino y el cerebro que se comunica a todos los demás factores. Y el último, muy importante, es la regulación del metabolismo. Por ejemplo, un paciente... Todo ocurre en el intestino, Claro. entonces. Es más, lo primero que tendrías que curar en un paciente cuando se enferma es el intestino, pero no lo volteamos a ver. Cada medicamento que le das a un paciente va a terminar inflamando el intestino. Y eso puede degenerar en un problema crónico. Le di metformina a un paciente con diabetes, sí, pero vas a lesionar el intestino. ¿Corregiste ese problema? No. ¿Lo suplementaste adecuadamente? No. Entonces puede llegar a presentar algunas otras complicaciones, entre ellas neuropatías. O que el intestino no pueda absorber adecuadamente, o la mucosa no reaccione, y del intestino salen factores que avisan al cerebro y avisan al páncreas que necesita producir insulina. Un intestino inflamado no permite que la secreción de insulina sea la adecuada. Entonces, tenemos que empezar siempre por el intestino. Siempre por el intestino, y ahí también cuidar que el tema de empastillarte, porque cuando tomas medicinas innecesariamente, no recetadas por un médico, Es o es un médico de esos que les encanta, ahí te va una receta con 50 pastillas, te estás haciendo un daño enorme a tu intestino, Sí. y ahí empieza la inflamación. De hecho, cuando una persona toma 2 medicamentos o más, es propensa a la inflamación, porque estás inflamando al intestino. El 80% de la población mexicana tiene gastritis, colitis, estreñimiento, hernia hiatal, Helicobacter pylori, lesiones intestinales varias, incluyendo parasitosis. 80%. 80%, y parasitosis el 80% hasta no demostrar lo contrario. Aquí en el foro podemos hacer un test de parasitosis. Aquí seguramente. son nuestros alumnos y alumnas, son pura gente sana, gente limpia. Aquí nadie tiene nada que acabe en itis, ¿verdad que no? No. Sí. Bueno, pues todo eso hace... Aquí les regalan el seguro médico porque están tan sanos que ni les cobran por el seguro. Y dicen, ay, ellos no se enferman. hace que generemos un disparo de inflamación. Y ahora, la inflamación también responde a avisarnos que algo está mal, cuando está insistente. Y entonces uno de los datos que se asocia a esto de la inflamación desordenada o que te está avisando es el dolor. Van de la mano. Inflamación, dolor, te están avisando que ahí está sucediendo algo. ¿Qué hacemos en medicina? Pues quítale el dolor, pero quitaste la causa de fondo que te está ocasionando el dolor. No. Y ahí es donde tenemos que atacar. Y ahí Ese está es el una problema. enorme diferencia entre la filosofía de distintos médicos. Los que van al origen, amortan una pastilla para que se te quite el dolor y la molestia en ese momento, pero vamos a trabajar en el estilo de vida que te está generando esto. Es correcto, así debería ser tomado en general. Y hay quien, tanto paciente o médicos, me dicen, no, nada más aquí quítame el síntoma. Es correcto. Y además el paciente lo busca así. Es Claro. más, te voy a decir una cosa, si el paciente no se quita el dolor o la inflamación en su casa, es cuando va al médico. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. Si tú te puedes quitar el dolor en tu casa, si tú te puedes quitar la inflamación, si tú no tienes problemas de concentración, no vas al médico. Lo resuelves en tu casa. ¿Para qué voy? Claro. A lo mejor es algo pasajero. Cuando no se quita, es la primera causa de consulta. Pero, por ejemplo, en Oriente es al revés. O sea, la gente va para evitar enfermarse la mayor Claro. parte de las veces. Aquí En no. Oriente les pagan, en China, ¿no? Les pagan a los médicos. Para que no se enferme la población. Claro, y te pagan, si tú tienes una cantidad de pacientes sanos, te pagan más. Es correcto. Y cuando tus pacientes empiezan a enfermar, te pagan menos. Es correcto. Justamente así está el sistema, es la prevención. Claro, es el negocio. Bueno, estamos hablando No. creo que el ejemplo que estoy dando es de China. Sí, es correcto. Es un China. país comunista o socialista, como le quieras llamar, y entonces el gobierno es el que paga la salud. Entonces, obviamente, le pagan más al médico porque el gobierno está gastando menos en salud. Es correcto. Es más, una población saludable es una población que es más activa, pero también invierte menos en salud, por Claro, supuesto. y le cuesta menos al gobierno, le cuesta menos al seguro médico, te cuesta menos a ti. O sea, comer sano le cuesta menos a todo. Es correcto.
Es correcto, y así debería de ser. El gran problema es que no tenemos todavía ese nivel de conciencia para poder todo mundo dirigirnos a ese punto. Y no estoy hablando nada más de los médicos. Todo mundo tendríamos que estar corrigiendo 5 hábitos importantes para regular los procesos inflamatorios y regular la salud. 1, principalmente, es la alimentación, que al rato vamos a hablar de los alimentos. 2, sí. la suplementación. 3, el ejercicio. 4, el tratamiento mental, el pensar positivo, la meditación. Y el 5 es la corrección del aparato gastrointestinal, todo el aparato. Y trabajar en la prevención, no solamente en la emergencia que está sucediendo. Es correcto. En ese momento. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausita. Cuando regresemos, vamos a hablar más en detalle del tema del papel que juega la microbiota. Estabas hablando, del intestino, se le llama el segundo cerebro, pero quisiera que nos explicaras más a fondo y con manzanitas. Para que podamos entenderlo todos. ¿Cuál es el papel que juega la microbiota? ¿Cómo puedo saber si estoy inflamado o inflamada? ¿Es solamente una sensación? O sea, ¿se puede sentir que estoy inflamado o puedo no sentir que estoy inflamado o inflamada y sí estar teniendo algún tipo de inflamación? ¿Y cuáles son las consecuencias, una vez más, de vivir con inflamación? Ahí está lo de la conexión con el envejecimiento, pero ¿qué otras consecuencias tiene? Hacemos una pausita y continuamos en el podcast. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast. Continuamos con el doctor Fernando Leal en el podcast. Soy Marco Antonio Regil y estamos hablando de los secretos para disminuir la inflamación, sentirte más ligero, más joven, y más joven porque literalmente, doctor, aquí en este artículo de National Geographic dice que los científicos han identificado una docena de cambios biológicos, así dice el artículo, que corresponden a la edad. Todos esos rasgos distintivos del envejecimiento están asociados a la inflamación y esta, dice el artículo, se considera un pilar del envejecimiento. Luigi Ferrucci, geriatra y epidemiólogo del programa de investigación intramuros del Instituto Nacional de Envejecimiento en Baltimore, Estados Unidos, es el que dice eso. Desde tu punto de vista, ¿coincides con este médico? O sea, la inflamación es un pilar del envejecimiento. Si quiero envejecer, lo que tengo que hacer es inflamarme. Fíjate, voy a tratar de expresar esto aterrizar información genética, sí, para que todo el mundo podamos estar en la jugada. Mira, por favor. Nosotros tenemos un total de 46 cromosomas que nos dan origen a todo lo que somos, nuestra apariencia, nuestro funcionamiento. Están guardados en cada una de nuestras células. Todas las células tienen el mismo material genético. La diferencia es cómo se expresa ese material genético en cada célula. Eso es parte de lo que nosotros conocemos como diferenciación celular y lo da una cosa llamada epigenética, la cromatina o la capa que cubre esos cromosomas. Y toda esa capa es una capa de nutrimentos. Afortunadamente nosotros al equilibrarla podemos regular que se exprese y que no. Ok, ahí es donde yo hago como que entendí, tiene lógica, pero no he entendido nada. Voy a esto. Suena todo muy bonito y muy lógico, Por ejemplo, pero pídeme que lo explique, no sabría cómo repetir eso. Ahí va. Si mi páncreas, regreso al páncreas, si mi páncreas quiere expresar insulina, tengo que hacer que el gen de la insulina pueda abrirse y sacar insulina, digámoslo así. Eso es lo que dice expresar. Expresar, eso es expresar. O sea, ¿no? que haga lo que fue diseñado para hacer. Es correcto. Okay, ahí vamos. Ahora, eso lo permite mi capa de cromatina, mi capa de nutrimentos, pero si no la tuviera, entonces estaríamos inhibiendo esa expresión. Capa de nutrimentos. Capa de nutrimentos. Me suena a nutrición. A nutrición, sí. Todos esos fragmentitos, vitamina B12, zinc, selenio, magnesio, están rodeando con sus fragmentos al genoma y entonces permiten que se expresen o no. Por ejemplo, las neuronas... que cumplan su función o no. Fíjate, las neuronas tienen el gen de la insulina, pero las neuronas no expresan insulina. Fíjate qué interesante. No lo expresan porque están sellados, está con candados ese gen a nivel de las neuronas. Okay. Pero si a una persona le quitan 5 metros de sus 10 de intestino, cuando unes ese intestino, lo que sobra aprende a hacer las funciones de lo que le quitamos. ¿Cómo lo logró? Lo logra expresando los genes que sobraron
configurando la expresión de genes. Y eso es maravilloso porque podríamos hacer células madre de lo que quisiéramos. Se regenera. Se regenera todo el cuerpo. Es como el equivalente a que me quitaran un brazo y me creciera, como algunos animales que sí les pasa así. Eso también podría ser y está activo. Pero tendríamos que tener los genes activos lo suficientemente bien expresados para que eso se diera. Okay. ¿Qué necesitamos? Los impulsos neurológicos necesarios, los nutrimentos necesarios. ¿Cuál es el punto? Que el ser humano, cuando deja de hacer esa actividad, es cuando empieza a envejecer. Ajá. Las células se dejan de reparar y empezamos a caer en el envejecimiento. ¿Quién lo rige? La genética y su forma de expresarse. Y entonces antes se pensaba que solamente las puntitas de los cromosomas, que eran como unos dientes de sable, llamados telómeros, son los que podían hacer eso. No, se sabe que toda la capa de cromatina, tú puedes estar regenerando cualquier cosa hasta los telómeros si tienes bien activa esa capa, y todo es nutrición. La inflamación descontrolada está haciendo que el material genético y las células se destruyan. Y entonces hay una gran destrucción de células. Por ejemplo, un paciente con diabetes que tiene problemas renales. Se destruyen las células del riñón y ya no se alcanzan a reparar. Se sustituyen por fibra. Y entonces caen en una insuficiencia renal. Okay. Si no te alcanzas a regenerar, empiezas a envejecer. Se sabe que hasta los 21 años de vida, el ser humano tiene más nacimiento de nuevas células que muerte de sus células. ¿Hasta los qué? Hasta los 21 años. Ya Después de los rato. 21, Oye, vamos en declive. hubiéramos tenido este podcast hace como 40 años. 40 Hace años. 40. Ay, Dios. Pero el ¿Dónde ser estabas, humano, doctor, cuando más te necesitábamos? Hace 20 años. Estaba saliendo Hace de 20 la años, no, universidad. doctor. Hace 40. Hace más. 40. Oye, pero lo que ya entendí es literalmente entonces, si estoy, ahorita vamos a hablar de los alimentos, Sí. si estoy consumiendo productos, que no son alimentos, productos chatarra, productos sin calorías, productos que están llenos de porquería y media que ni le entiendo lo que dice la etiqueta, literalmente como dice mi prima Bárbara de Regil, te estás destruyendo. Vamos a ser menos contentos. No, ¿cómo decía? No Andy, vamos a sonreír en su con video? fuerza. ¿Cómo? Te estás destruyendo, amiga. No, O sea, estás comiendo pura porquería, te Claro. estás destruyendo, amiga. Ahora, fíjate, Sí. antes de entrar, porque ese punto es sumamente importante, y antes de entrar, Pero la respuesta es sí. Sí, O sea, claro, sí, por la supuesto. inflamación envejece. claro, Entonces la inflamación descontrolada Sí, envejece. sí. Sí, no la inflamación que el cuerpo genera para poder Se defendería. cumplir y sus vivir. funciones, Es correcto. sino la inflamación que yo innecesariamente genero en mi cuerpo Muy bien expresado. por estrés o por productos chatarra o por una vida, un estilo de vida. Por pensar negativamente, por estar estresado. Te preocupó no dormir exacto. bien, el estilo de O vida. por tener gastritis crónica. Y no atender el origen, estar nada más empastillándome Mira, con antiácidos. Tenemos tres sustancias que se han investigado con grande poder para evitar ese tipo de situaciones. Una es el glutatión peroxidasa, que es una proteína unida a selenio. La superóxido dismutasa, que lo constituye principalmente el zinc. Ajá. Y la melatonina, que es lo que te hace dormir. Claro. Entonces, todas esas tres facilitan la regeneración y la recuperación celular. Y mi cuerpo las produce en forma Sí. automática. Y en todos estos casos el intestino interviene para poder hacer esas funciones. Ok. Fíjate qué importante. O sea, Súper. hablando del tema final del bloque pasado, el intestino tiene una función primordial ahí. Porque los alimentos chatarra, ¿cómo se explican si no interactúan con el intestino? Ya no le digamos alimentos. No, Porque no son alimentos, ¿verdad? no O sea, son productos alimentos. chatarra. Ok, Cosas chatarra. ese tipo de productos. Cosas que te comes. Es que no, el otro día me lo dijo una nutrióloga Sí. en el programa de radio. Me dijo, Triste. no les digamos alimentos porque no alimentan. Sí, no. No se merecen el Tiene título razón, de alimento. tiene Son razón. productos, pero es por costumbre lo decimos. Yo también me estoy Sí. corrigiendo. Somos muy prudentes en mencionarlo. Cosas chatarra, productos Sí. chatarra, en Sí, bolsita. todo lo procesado, colorado y la conservadores. fritanga pintada, todo. Es correcto. Esa cosa. Entonces, el intestino, en sus funciones más importantes, tampoco se puede explicar si no tenemos una serie de células que cubren ese intestino como epitelio, Ajá. sus vellosidades y la forma en cómo reaccionan, porque hay varios tipos de células, pero no pueden reaccionar si no tienen elementos que están. Imagínate que esto es un tubo, así. Este es el centro del intestino y por aquí pasa el alimento y por aquí hay una capa interna donde se Sí. absorbe la sangre. El túnel, sí. El túnel, ¿no? Como que va el metro por ahí. Aquí donde ve el metro, Sí. donde ve el metro principalmente, tenemos una serie de bacterias y por aquí pasa el alimento. Nosotros comemos principalmente para nuestras bacterias. Claro. Actualmente se sabe que nosotros somos 50% bacterias y 50% nuestras células. Las bacterias no solamente están en el intestino, están en la piel, en los ojos, en el Esa cabello, es en todos lados. pero esa no es la microbiota, ¿o sí es la microbiota? La microbiota de todo tu cuerpo. Pero hay Ah. microbiota intestinal, hay microbiota Ah. de la piel, hay microbiota en la vagina, hay microbiota en los ojos. todas en todos partes. lados.
En todos O sea lados hay que yo microbiota. creo que soy el centro de la creación del universo y no. No, Las bacterias. Las Como decía bacterias Gloria Trevi en nacieron. aquel comercial. Las bacterias Claro. son las ganonas. ¿Y quieres saber un dato todavía más complejo? Sí. El 95%, 90% de nuestros genes son de origen bacteriano. O sea, sea que nosotros somos producto de la evolución de las bacterias. O sea que Así somos de- bacterias. Literalmente, en todos los sentidos. Es más, sobrevives gracias a las bacterias. Si una persona, no sé, de un clima cálido como Veracruz, la mandamos al Polo Norte, Ajá. va a sobrevivir gracias a la adaptación y a las bacterias que está asimilando en ese entorno. Por eso cuando los conquistadores de Europa llegaban a los pueblos, lo que ahora es América Latina, Ujú. llegaban y traían sus propias bacterias y acá no había los No había cuerpos cómo defenderte. no sabían defenderse Ah, y se morían, había epidemias y era se otra morían microbiota. por miles y miles y miles. Era otra biota totalmente diferente y tuvimos que pasar mucho tiempo para podernos adaptar. De hecho, el mestizaje trajo muchas alteraciones incluso en la genómica, en la genética humana, que nos propiciaron modificaciones en la forma de absorber nutrimentos. Por ejemplo, el ácido fólico no lo podemos biotransformar el 70% de la población en su forma más activa. Entonces, tenemos esa deficiencia genética que incluso nos predispone más a diabetes, a cánceres Claro. en la población latinoamericana. Y ahí es donde viene el tema de una suplementación con supervisión de un profesional, etcétera. Y la etcétera. corrección de la microbiota. La corrección. Y la corrección del intestino. Sí. Por eso, cuando menciona esto el artículo de Nature, Ajá. pues por supuesto que se queda corto, porque a lo mejor el origen desordenado de toda la inflamación realmente está atacando a la mayor parte de la población en todos los sentidos, sabiendo o no. O sea, tú te sigues inflamando de forma negativa todos los días. Cuando te desvelas, cuando te alimentas mal, cuando comes chatarra y Sí. esas Sí, cosas sí, se sí. dan. Entonces, básicamente lo que tengo que cuidar son mis bacterias. Es mi microbiota. Tienes que cuidar las bacterias. A ver, es que tenemos mucha biota. Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos parásitos, tenemos hongos. Ajá. Entonces, todas estas tienen que estar en equilibrio porque todas se van ayudando entre sí. Las bacterias son la gran población, O sea, somos pero los no somos un complejo de microorganismos. somos microorganismos. Tú le das un antibiótico a una persona y no le diste probióticos para regular esa situación y lo puedes dejar marcado 2 años con una microbiota alterada en el intestino. A ese nivel, ¿eh? Y 2 años te modifica la epigenética. O sea, generas enfermedades. Por eso siempre que estás tomando probióticos. Sí, pero ese es un conocimiento nuevo y poco a poco los médicos vamos entendiendo más esos conceptos. Claro. Vamos pasando y los antibióticos son un súper descubrimiento que han hecho Claro. que el ser humano pueda sobrevivir. Sí. Pero todos los medicamentos traen un efecto deleterio que tenemos que cubrir. El abuso de los antibióticos, ahí está el No problema. debería de ser, Y por se los dan a supuesto. las vacas, a las gallinas, a los puercos, a todo el ganado y los seres humanos se comen esa carne y vienen cargados Pues de tú antibióticos. mismo, es más, una persona, el convivir o casarte con una persona, estás haciendo un intercambio de todo tipo de microorganismos. El vivir, entonces compartes incluso enfermedades, compartes salud. Eso está bueno para ligar. Pues, podría ser. Te veo y me dan ganas de compartir tus microorganismos con los míos. Vamos a juntar las microbiotas. Exacto. Dios. Vamos a hacer nuevas bacterias juntos. No, pero es Pues que... sí se hacen juntas, Sí, ¿eh? No. Me quiero comer todas tus bacterias. No. Oye, pero es interesante, ¿no? Porque sobre todo en el pensamiento religioso Ajá. nos cuentan la historia de que que somos el centro del universo, ¿no? O sea, no somos ni siquiera el centro del sistema solar, ¿no? Y, No. y vivimos en una galaxia que está allá en las afueras de la Vía Láctea. O sea, estamos en la orilla de la orilla de la orilla. Así es. Y ni siquiera aquí donde vivo soy el centro. Son las bacterias. Sí. Soy Te tengo una sorpresa. Exactamente, entre otros factores. Y fíjate, y después viene el segundo, que es que van a comer las bacterias. Claro. Porque si uno solamente pensamos que comen fibra y no, son células. Comen todos los nutrimentos que nosotros también, desde vitaminas, minerales, ácidos grasos, todo. Constituyen así sus membranas. Entonces, todo el equilibrio nutricional está haciendo que esas bacterias puedan hacer algo llamado posbióticos. Se entiende el concepto de prebiótico, que es el alimento de la bacteria. Ajá. El probiótico, que son este tipo de microorganismos que van a efectuar algo positivo en el organismo. Ajá. Y el posbiótico es el producto de lo que están haciendo químicamente estas bacterias, ¿no? Y a lo mejor un posbiótico clásico son los ácidos grasos de cadena corta. Son grasitas chiquititas que viajan a distancia y regulan la inflamación. ¿El aguacate es uno de esos? El aguacate tiene fibra Ok. y tiene ácidos grasos. El plátano tiene inulina, ácidos grasos. Entonces, el plátano es una de las frutas que más ayuda a regular la inflamación, por ejemplo.
Y es lo que más se suspende. El plátano, bueno, ahorita vamos, ya ves, y te andan diciendo, no comas plátano que engordas. Ay, O haz ayuno intermitente, por ejemplo. como dijera, ¡ay, vieja ridícula! La que te anda diciendo que no comas plátano. Por Exactamente. favor, por favor. Cómete todos los plátanos que quieras. Ok, Ok. entonces, a ver. No sé si ya mi inteligencia creció o tú estás explicándomelo así con más, con plátanos y manzanas, pero ya entendí. Creo que ya vamos entendiendo, vamos bien. Entonces, consecuencia de sufrir inflamación, enfermedades y envejecimiento. Tengo que cuidar mi microbiota. Uno de los puntos. Uno de los puntos. Y los otros ya los dijiste. Los otros es surtir al cuerpo de lo que necesita. El verdadero doctor lo tienes dentro de tu cuerpo. Ujú. Si tú le das lo necesario al organismo, se va a autorreparar. Tenemos que surtirle lo necesario. Desde el sol, hay que tomar unos 20 minutos de sol muy temprano, hasta los alimentos que le estamos dando. Ok. Ujú. Ahora, ¿cómo saber si estoy inflamado o inflamada? Toda la inflamación se siente, porque la que no conocemos nosotros es la que te dio el mal del puerco, ¿no? Porque te comiste un puerco. Bueno, a los veganitos nos da el mal del huerto. Ah, El mal del huerto. que comí demasiada espinaca. Ay, qué cosa. El mal del huerto. El mal del huerto. Nunca habías oído No. esa. No la inventé Te yo. robaré amigo. la frase, No te es mía, robaré. no es mía. Me la enseñó una chef vegana allá en Mérida, Yucatán. Saludos, Mérida. Ok, entonces, una inflamación es la que es evidente y clara, que es aquí en el intestino. Ando así, llenito de gases, me duele. Así es. En la noche le agradezco a Dios ser soltero, cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Porque ahí anda uno. Hasta el perro voltea así como, ¿qué pasó? Te estás muriendo, ¿no? Exacto. Esa es la inflamación que se siente. Se ríen porque les ha pasado. Si los perros hablaran, ¡ay, güey! O los gatos, ¿no? Esa es. Pero sí, aunque yo no ande inflamado de aquí del intestino, puedo estar teniendo inflamación que no siento. No toda la Claro. inflamación se siente. ¿Te acuerdas que hace rato comentábamos que la inflamación va de la mano con otros sensores como es el dolor? Entonces, la inflamación, uno de sus vías para poder avisarte que algo está mal es el dolor. ¿Toda la inflamación duele? Y el cambio de coloración, porque todo eso es así. O sea, algo está pasando en las zonas. Depende de dónde sea la inflamación, van a ser los sensores que se van a prender. Pero uno de los clásicos es el dolor. Entonces, a algunas personas se pueden dar un golpe en la pierna, Claro. va a empezar a doler y esa es una señal o un indicativo que va a haber inflamación. Otro puede ser el edema, la conjunción de agua, ¿no? Se está inflamando, se está extravasando agua, hay un mecanismo compensatorio, bueno, pues se inflamó. O cambio de color, como en el caso de una infección en la piel o algo por el estilo. Entonces, todo eso te va marcando indicativos, pero el clásico es el dolor. Entonces, curiosamente, cuando una persona siente dolor porque se pegó en el brazo, el primero que va a reaccionar es el intestino. El intestino El reacciona si me intestino. pego en el brazo. Sí, es correcto. Porque tiene que mandar factores regulatorios de la inflamación. Inflamación e inmunidad van de la mano. Los Ok. factores inmunológicos son los que también terminan regulando los sistemas de inflamación. Entonces, pero es, como repito, es un sistema de protección. Se rompió un vaso por el golpe que me dieron en el brazo, se va a hacer un hematoma, viene una inflamación para que rápidamente se pueda controlar la lesión. Con la policía que llega a acordonar la zona. Pam, pam, pam. Ok. Exactamente. Todas las policías que Ambulancia, habido y por bomberos, haber, llegan ahí. a hacer la labor de bloqueo y contención, porque si no puede suceder un daño mayor. Ok. Lo mismo que pasa cuando alguien se rompe un hueso. Si una persona se rompe un fémur es gravísimo, se puede perder hasta 1,5 litros de sangre. La inflamación tiene que llegar a hacer esa labor mientras podemos soldar. Entonces todos los guerreros están tratando de soldar vasos y coagular. Imagínate nada más la desesperación del cuerpo por reaccionar. Claro. Si tienes las suficientes reservas, bien, y la atención adecuada y corriges el fenómeno que te está generando este tipo de problemas, pues te fue muy bien. Pero si no, ahí es donde empieza el descontrol. Y eso es un problema agudo. Pero en una diabetes, que es un tema crónico, todos los días te vas alterando, hay una alteración celular, una destrucción celular por aquí, te enojaste y empiezas a alterar, no comiste a tiempo, tienes carencias de ciertos nutrimentos, estás desbalanceando a tu organismo. Lo único que tendrías que hacer es volver a entrar en equilibrio general para poder regular la inflamación, y el eje 1 es el intestino. No quiere decir que es el único. Quiere decir que necesitas corregir a la tripa para que realmente puedas primero absorber lo que comes. Oye, ¿tienes gastritis o colitis? Bueno, y estoy comiendo muy bien. ¿Y qué vas a absorber? La mayor parte lo vas a terminar defecando. No te sirve de nada. Me voy a suplementar y corregiste el intestino, porque una cosa es que te tomes 4,000 unidades de vitamina D y otra cosa es lo que realmente vas a absorber a nivel intestinal. Ujú. La vitamina D se absorbe un 30%.
tomaste 4,000, vas a absorber 1,200 unidades. Pero si tienes parásitos, si tienes la microbiota alterada, pues vas a terminar absorbiendo un 20. Entonces va a parecer que no tienes un resultado óptimo. Hay gente que está suplementada y que aún así tiene carencias nutricionales. Porque no ha ido a corregir el origen del problema. El problema es empezar con un orden. Y ese orden radica en el intestino, en la forma que comes y en las 5 reglas que te dije. Repito otra vez con todo gusto. Sí. Comer adecuadamente, mantenerte suplementado con las cosas que requieres, corregir la microbiota y el aparato gastrointestinal, meditar y hacer actividad física. Porque si tampoco haces actividad física, la regulación de la inflamación es deficiente. Ya. Las personas que no hacen ejercicio son proinflamatorias. Las personas con exceso de grasa son proinflamatorias. Las personas enojonas o con el intestino inflamado son proinflamatorias. Entonces vamos uniendo poco a poco el eslabón. Se hizo la ¿no? trifecta aquí ya, toda la fórmula. Oye, rompimos la piñata. Fíjate, hay gente que por tanto estrés, de repente de un mes a otro o 2 meses a otro, envejece. Sí. Fíjate nada más, pero fíjate qué cosas tan importantes. La salida de canas te dice que está pasando el tiempo por ti. Claro. ¿no? Pero cuando alguien tiene carencia de vitamina B12, aparecen más rápido las canas. Sí. Es un indicativo de carencia de vitamina B12. Ajá. Y curiosamente esas personas pueden regular menos sus emociones porque los neurotransmisores necesitan a las vitaminas para poderse expresar. Y ojo, otro dato importante. Cuando estás hablando de inflamación, también estás hablando de cambios en el estado de ánimo. Siempre van de la mano porque el intestino está generando el 95% de la serotonina circulante. Y la serotonina también genera melatonina. Entonces, esas personas inflamadas o preinflamadas, les duele todo y no pueden dormir. Asocien los datos. Ese es parte del indicativo, pero es toda la bioquímica que se va deteriorando en el cuerpo, ¿no? Sí. Ay. Digo, no es por preocuparte. No, al contrario, como que empieza uno a conectar la información, ¿verdad? No es tanto preocupación, sino es conectar la información. O sea, yo, por ejemplo, claramente veo, si hago ejercicio, camino mis 10,000 pasos al día o fui al gimnasio, hago ejercicio, duermo. O sea, me duermo y no despierto hasta que suena la alarma o hasta que el perrito, que ya se sabe a qué hora suena la alarma, brinca en la cama y me despierta 1 minuto antes de la alarma. Es un perro increíblemente inteligente. Y regulas dolores y regulas la inflamación. Sí, o sea, y duermo bien. Pero si no hago ejercicio, un par de días de no hacer ejercicio, estoy despierte. 4 de la mañana y 5 de la... O sea, y es horrible. Es diferente. Entonces, inflamación o sea, si me enojo y no duermo bien y no estoy envejeciendo prematuramente. Me estoy inflamando, estoy envejeciendo. Pero fíjate cómo poco a poco tendimos el hilo del cómo es que el proceso de estrés, al pasar por las alteraciones gastrointestinales, de neurotransmisores, de estrés oxidativo, es lo que te está generando que las células no se puedan contrarregular con el estrés oxidativo. Sí. Realmente el daño lo hace no la inflamación, sino el estrés oxidativo. Claro. Entonces tú decides si vas a pasar tiempo en el tráfico todos los días, los que vivimos en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires, Quito, Buenos Aires, todo esto. Aquí en Argentina. Hola, saludos. Hola, ¿cómo está? Sí, todas las ciudades grandes en donde hay un montón de tráfico. O sea, el tráfico lo vas a tener que atravesar. Entonces tú decides si llegas más viejo o más vieja. Porque te vas estresando y enojándote. Y en vez de ser las calles lindas latinoamericanas que están diseñadas donde mágicamente 4 carriles se juntan en uno y luego en el uno está parado un camión que está recogiendo la basura y luego alguien que dejó en tercera fila. Entonces, ese es parte de lo caótico. Y yo te voy a poner otro factor más. Tienes que hacerle caso al organismo cuando se prenden los sensores. Te dan ganas de hacer pipí, estás en una junta. Sí. ¿Y qué haces? O en un podcast. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo. Pues no puedo salir porque estoy a la mitad del Te estás podcast. envejeciendo. La orina está sacando factores que también son de filtro, ¿no? Igual defecar o igual comer, igual dormir. Entonces ahorita voy a rejuvenecerme. Voy a regular. Sí se siente uno como nuevo, ¿a poco no? Sí. Pues mira, la próxima vez que vayas en el tráfico y alguien te reviente ahí algo y te diga el 10 de mayo y no sé qué tanto, dile, pobre ser humano, está envejeciendo prematuramente. En cambio, yo no, yo estoy rozagante y fresco. Sí. ¿no? Sí. Oye, entonces, vivir en inflamación tiene
en esta inflamación crónica excesiva es lo que tenemos que evitar. Ya nos dijiste puedes repetir, nunca será suficiente los cinco elementos que tenemos que cuidar. Fundamentales. Uno es alimentación adecuada y balanceada. Y ahorita ¿no? vamos a hablar de eso. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Segundo, es la suplementación, que ahorita también vamos a tocarlo. Sí. Tercero, el cuidado del aparato gastrointestinal. Cuando digo el aparato gastrointestinal, también incluye no solamente el tubo digestivo, sino las vísceras, por ejemplo, el hígado y el páncreas. Posteriormente tenemos al ejercicio y el último es el tratamiento de la mente, la meditación. Poca gente medita, poca gente regula su mente, poca gente regula sus pensamientos. Y se ha visto que las personas que son capaces de autorregularse también pueden hacer sanación, ¿eh? O sea, eso del efecto placebo no es tan placebo, también activa la epigenética. Entonces, todas son esas vías las que nosotros podríamos utilizar para poder mantener un control biológico. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausita. Cuando regresemos le vamos a preguntar al doctor Fernando Leal, que sabe mucho de nutrición, no porque se lo hayan enseñado cuando se graduó como médico, sino porque tú estudiaste aparte de nutrición. Es correcto. ¿Qué estudiaste? Hice una maestría en nutrición y después hice un doctorado en nutrición y actualmente estoy haciendo líneas de investigación en pacientes neurológicos. Recientemente voy a hacer un protocolo sobre regeneración de neuronas para corroborar los primeros datos que hicimos, ¿no? Y esos son los fundamentos que ocupamos. Entonces hablaremos de qué alimentos nos pueden ayudar. Nos dijiste que el plátano, por ejemplo, te puede ayudar a la desinflamación. Sí. ¿Qué alimentos sí hay que incluir, sí hay que ponerles énfasis? Decirle, vengan a mí, chiquitos hermosos, los voy a traer más a mi cocina, más en el restaurante, en donde quiera que estés. Y qué comida o qué productos tal vez nos convendría de plano decirles no. Y sí, vamos a hacer excepciones que sean muy raras. Esas excepciones, hablaremos de suplementación y otros consejos que nos puedas dar para poder eliminar esa inflamación, la que no nos conviene. Es correcto. ¿Okay? Volvemos después de una pequeña pausa al podcast. ¿Cuántos años llevas sin cumplir ese propósito con el que tanto sueñas? Ya sea dejar de fumar, ganar más dinero, cambiar de trabajo, viajar, comer mejor, subir de peso, bajar de peso, tener pareja, dejar a tu pareja. Pero ¿qué pasa? Lo postergas, te distraes, te da flojera o a veces te da miedo y pones tu atención en cosas que te alejan de tus objetivos. Existen herramientas probadas que pueden ayudarte a dejar de procrastinar y a lograr tus metas. Soy Marco Antonio Regil y quiero decirte que mi equipo y yo queremos compartirlas contigo en una clase completamente gratis. Se llama Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Cómo dar el salto, dejar de postergar y conquistar lo que quieres. En ella compartiré contigo las estrategias, las técnicas, las tácticas que pueden ayudarte a vencer la procrastinación y definir tus metas trazando un plan que te permita alcanzarlas. Entra a marcoantonioregil.com/potencial para registrarte. Repito, marcoantonioregil.com/potencial. Espero verte ahí. Y ahora continuamos con el podcast. Y estamos de regreso cerrando el podcast con el doctor Fernando Leal, hablando de los secretos para disminuir la inflamación y sentirte más ligero. Sí. Me quedé nada más pensando, cualquier cosa que me haga sonreír, que me haga reír, la vida social, o que me haga relajarme, todo eso tiene que apuntar favorablemente a que no me inflame. Claro. Y no solo eso, fíjate, se ha visto que las personas que se duermen con los celulares o con pantallas hacen que la luz no produzca la melatonina necesaria y no hay una reparación adecuada. Y dijiste que necesitamos melatonina. A fuerza. Sí. Sí. También hablaste de otro medicamento que es muy controversial. ¿Glutatión? No, el que le mandan a la gente con diabetes. Metformina. Metformina. Muchos médicos la siguen mandando. No, y además es necesario. O sea, la metformina se ocupa para el tratamiento de la diabetes mellitus, el síndrome metabólico. O sea, sí se ocupa. El problema no es el fármaco. El problema es que si vas a dar un fármaco, tienes que saber que siempre va a propiciar un efecto deleterio. O sea, un efecto que puede propiciar un daño y entonces se tiene que contrarrestar. El efecto que tienes que contrarrestar con la metformina es la malabsorción de vitamina B12, vitamina B9, vitamina B1, el complejo proteínas, hierro. Uh-huh. Entonces, hay que tomar en cuenta que si vas a consumir un medicamento, la indicación es suplementación. Y la vitamina, el complejo de vitamina B, ese es ese es uno de los que más se altera en su absorción.
Ese es Ok. uno de los problemas importantes. ¿Qué otra? A ver, ya estamos hablando de suplementos, Sí. aunque algunos son literalmente a nivel médico, no son medicina, unos se consideran medicina Sí. por la cantidad de vitamina que puede tener y otros son suplementos que tienen. Es la diferencia, ¿no? Sí. O sea, una pastilla que se considera medicamento y que requiere receta médica Ujú. no es un suplemento, es un medicamento. Claro, como tal, pero dentro de la nutrición tenemos a los suplementos, a los alimentos, digamos, especiales, ¿no? Como la espirulina, que es un alimento, Claro. pero tiene propiedades como si fuera un suplemento, Sí. o la levadura de cerveza, clorela, que también es una microalga, ¿no? Ojo, dijo levadura de cerveza, no dijo cerveza, No, el no, no. doctor. Diga, ay, Levadura oí en de el cerveza. podcast que hay que echar unas coronas. No. Antes se daba levadura de cerveza para la gente que quería hipertrofiar su musculatura, niños que no querían comer adecuadamente. Pero esa la encuentras en modo suplemento, En polvo. en pastillas, en polvo. En polvo. Y tiene que ser así. Tiene que consumirse de forma frecuente, Ajá. pero no fermentada. O Ok. sea, no en forma de cerveza. ¿no? Claro, Digámoslo así. claro, sí. Así es. Oye, Pero ¿qué otro hack? ¿Qué otro así? ¿Qué Mira. suplementos que sí nos conviene? Yo sé que es... en la regulación inflamatoria, Sí. mira, es que hay muchos. Lo que yo le recomiendo a todo mundo es que un solo suplemento o un solo nutrimento no va a ser absolutamente nada positivo. Realmente es una mentira. Tienes que armar sistemas de soporte nutricional. A la medida de la persona. Por ejemplo, el zinc es muy bueno para regular la inflamación porque va a integrar a las metaloenzimas, pero solo no funciona. Necesita de la interacción con el selenio para poder realmente activar sus procesos celulares. ¿Pero qué hago? Porque ahorita la gente está escuchando y voy a la farmacia, ¿me da zinc? ¿Me da selenio? ¿Me da...? No. Esto que estoy diciendo es netamente como es ilustrativo, tienen Ajá. que acudir con su médico. Es un para traje a la poder hacerlo. medida. Siempre. Tienes que hacer exámenes de sangre, analizar... No, y además la clínica, o sea, hay que ver al paciente qué necesita. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, si las uñas están rayadas, Ajá. el paciente requiere zinc. O podemos buscar también que las pestañas se caigan, ¿no? Claro. Si tenemos huecos en las pestañas, literalmente estamos hablando de que hay metales que están carentes. Ahora, no todos los médicos estudian lo que tú estudiaste. Entonces, si tú no eres mi médico, que la gente dice, ay, pues ojalá el doctor fuera mi doctor, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace una persona común y corriente que no tiene el acceso necesariamente a médicos como tú, que tienen toda una formación en nutrición, etcétera? ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, primero hay que hacerle caso al cuerpo. Si algo no está bien, no lo dejen pasar. Hay dolor, no se calmen nada más el dolor, analicen de dónde viene, hagan introspección, dónde está el problema, qué tanto se tarda. Los datos más comunes empiezan en el intestino. Si una persona desde adolescente tiene problemas gastrointestinales y no los ha corregido, tiene que acudir al médico. Claro. Pero, a lo que me refiero es cómo le hago. Si yo ya estoy escuchando el podcast y digo, ok, perfecto, me encanta. ¿A cuántos de ustedes les encantaría la idea de que un profesional de la salud les hiciera un traje a la medida? Pues a todos. Porque todos nos suplementamos con lo que nos van diciendo y nos recomiendan este producto y luego otra persona nos recomienda tal y ahí vas oyendo, ahí le vas como midiendo el agua a los frijoles. Pero ¿cómo le hago de verdad? O sea, ¿quién me hace un examen donde me diga, a ver, Marco Antonio, esto es lo que necesitas? Y ojo, cuidado con el examen, porque también el que me hace el examen me va a vender un montón de productos. Claro. Pues entonces ya no sé si dudo o puedo confiar porque pues tú mismo me vas a vender los productos, ¿no? Entonces, fíjate que necesitamos, voy a ser muy profundo en ello, pero necesitamos que los médicos cada vez más conozcamos nutrición. sí, bueno, eso es... Y de entonces, ley. ahora, ¿por qué implica eso? Porque a lo mejor yo hago un traje a la medida y lo que yo esperaría es que hiciéramos equipos de trabajo entre todos los médicos. La nutrióloga, la y doctora... eso no sucede en muchas ocasiones. Okay. Oye, ¿pero por qué te mandaron esto? Esto no funciona, no sirve. Sin el conocimiento de causa. Sí. También eso puede llegar a suceder. No, y hay contradicciones entre médicos, como hemos visto, ¿no? Sí, se dan esas cosas. Sí. Pero yo creo que el trabajo para cada uno tendría que ser de acuerdo a la reacción de lo que le estén implicando. ¿A qué voy? Yo puedo establecer un traje a la medida para una persona, pero a lo mejor no le funciona porque le están inflamando las espinacas. Y eso está generando que no proceda la disminución de la inflamación. Claro. Entonces, en el poco, pero probable caso de que las espinacas te inflamen. Poco probable lo caso. Lo que te inflama es la salchicha. Por ejemplo, pero también algún vegetal puede llegar a generar esta situación. En alguna persona en particular. Claro, muy particular. Hay gente que, por las maravillosas lentejas, hay gente que le caen mal las lentejas. ¿Cuál es el traje a la medida? Cada uno tendrá que conocerse de acuerdo a lo que le cae bien y lo que le cae mal. Hay gente que pese a que algo le caiga mal, por ejemplo el pan, no, pues sí, pero pues ni modo de negarlo porque está muy rico, acabo de ir al pueblo y está muy bien. O tengo que suprimir el café, pero ¿cómo el café si es mi vida? ¿Cómo voy a despertar? Claro.
cada uno tiene esas partes. Entonces tienes que escuchar a tu Necesitan cuerpo, tienes conocerse. que conocer. Forzosamente. Pero Segundo, puedo ir al médico y decirle, doctor, quiero que me hagan un examen de sangre porque quiero entender. O sea, yo voy cada año, me hacen mi examen de sangre y me sacan así, la doctora me dice exactamente qué es lo que me falta o cómo ando, y entonces ya mi suplementación viene como consecuencia. Mira, del eso examen. resulta ser, eso no es tan económico, Marco. No, yo sé, por eso Pero estoy preguntando. a lo que voy es que el médico tendría que aplicar la clínica. Tendría Ajá. que revisar al paciente de cabo a rabo y decir, estas características clínicas me hacen sospechar carencia de vitamina D. Sí. Y entonces selectivamente mando a hacer esto. Oye, el paciente tiene 4 años inflamado del intestino con diarreas. Pues, de entrada, cualquier nutrimento puede ser susceptible. Antes de mandarle a hacer toda la batería, corrijo el intestino, Ya. empiezo a coordinar su alimentación, hago un balance perfecto y entonces veo qué es lo que me va restando. O sea, no tienes que hacerte un examen así completísimo. La clínica es lo que manda. Y hemos Ok. pecado de hacer muchos estudios de laboratorio, pero muy poca clínica. Sí, cuestan caros. Entonces lo que hay que ver primero es qué síntomas traes y Totalmente. con base en los síntomas, entonces decir, oye, ¿y si me hago un examen de esto específicamente? Fíjate que nos tocó organizar un curso en la universidad donde estamos tratando de que los médicos identifiquen deficiencias nutricionales en sus pacientes, porque eso no te lo enseñan en la carrera, pero debería de ser. Porque es una Increíble, herramienta, ¿no? claro, es una herramienta muy importante y es muy básica. Y sin invertir tanto en laboratorios, puedes decir, este paciente tiene carencias de B12 y B1 y también tiene carencias de vitamina C, vamos a corregirlo. Y entonces tú decides si lo haces por medio de los alimentos o lo estás haciendo por medio de la suplementación. Por ejemplo, el magnesio es muy necesario, pero yo no suplemento magnesio, yo lo doy directamente en los alimentos. Vas ¿Qué a les das? consumir 5 frutas diarias, vas a consumir esas porciones de vegetales y complementas el magnesio en todas las versiones. Pero si el intestino está inflamado, la mayor parte de ese magnesio no va a absorberse o va a absorberse de forma deficiente. Ahí es donde tenemos problemas. Empiezas con un ABC y eso realmente es una metodología. Y se las estoy explicando porque evidentemente entiendo que la mayor parte de mis colegas médicos no sea su objetivo, pero se las expongo porque es necesario para el ser humano. Y tenemos que entender que por más sano que un alimento parezca, no puedes dar un brochazo y decir, este alimento para todos es maravilloso. No, No. nunca. No, ahí va el traje a la medida. Así sean las lentejas, así sea Es más, la el kefir. espinaca, así El sea- kefir es muy bueno, Ajá. pero muy buena parte de la población probablemente no lo tolere, porque algunas partes de la leche puedan generar algún tipo de problema. Y Sí. no la lactosa, porque el kefir no tiene lactosa, Sí. pero sí tiene caseinato. Y a lo mejor inflama esa Inflama. proteína. Y Que entonces ya hay tenemos que marcas de esconderla. kefir libre de lácteos, veganito. Ya Sí, las- puede ya ser las hay. los tíbicos, por ejemplo, Ujú. que solamente se hacen con piloncillo, digámoslo así. Ujú. Es el kefir de agua, ¿no? Sí. No puede Oye, ser. entonces, bueno, traje la medida. Traje la medida y Mm. pues hay que hacer bien el casting de una buena nutróloga, una buena doctora, Sí. alguien que te pueda ayudar y que te entienda, que tenga esta filosofía, porque también si tienes un médico o una nutróloga que no piensa así y tú piensas así, pues ni modo que lo vayas a convencer, ¿verdad? Entonces más bien, así como cambias de novio o de novia o buscas una relación que sea compatible contigo, pues busca una relación con profesionales de la salud que piensen como tú, que piensen proactivamente, que piensen en el origen de las cosas y no nada más en tirarte las pastillas. Y las pastillas las usas cuando se necesitan, de verdad, Es correcto. trabajando al mismo tiempo con el origen del problema. Ya está el equilibrio. Alimentos. Alimentos. Alimentos que sí, en la mayoría de los casos, porque no podemos dar brochazos gordos, Claro. en la mayoría de los casos sí son buenos consumir. Déjame empezar con los que no, ¿te parece? Empieza con los que no, Mira, venga. Los que definitivamente nunca, Sí, nunca, nunca, nunca. azúcar. Todo lo Nunca. que nunca. Nunca. No me estoy refiriendo a la fruta. No. Separo, ¿eh? Estoy refiriéndome a todo lo que lleva un proceso industrial que generó monodisacáridos como glucosa, fructosa, etc. No, pues ahí ya nos echamos Refrescos, al 90%. dulces. Sí. No, definitivamente no, porque No. no es. Es más, eso oxida en una cantidad tremenda, inflama y esa inflamación es la que tú estabas mencionando que Sí. puede provocar problemas de salud. Ni de vez en cuando. Nunca. Es más, bueno, hay gente puritana que yo soy más puritano, pero hay gente que dice, bueno, pues es que poquito veneno no mata, hay que combinarlo y a los niños hay que darles tal. No, yo no les daría nada. Cuando a un paciente le permites un 80%, te va a dar un 60%. Si yo le permito un nada, van a ser un 80%. Fíjate nada más, ¿eh? Entonces, en mi filosofía es nada. Claro. O sea, nada. Bueno, lo hice un 80%, bueno, ya esperaba yo un Sí. 80%. Eso me ¿no? pasaba con algunas novias y la fidelidad. Yo pedí el 100% y me daban como el 80%. Pero ese es otro podcast. Bueno, Ese sigamos es con el otro. programa. Y luego, Ok. entonces azúcar nada. Nada. Harinas refinadas. Oye, pero azúcar y azúcar morena. Nada. Ok.
Azúcar. Edulcorantes, nada. Espérate, azúcar de dátiles. Que ahora hay productos alternativos. Azúcar de dátil, doctor. Nada. Azúcar de coco, doctor. Nada, doctor. menos, nada. Doctor, ¿qué otra azúcar? Oye, ¿Qué? tú vas a... Agave. Miel de agave, ¿no? Agave. Vas a hacer que me cuelguen el hoguero un día de estos porque yo no soy fanático de dar aceite de coco, por ejemplo, ¿no? Imagínate lo que te estoy diciendo. Controvertidísimo. Controvertido, pero no voy a hablar más de eso. No, ya hablaste, ya Sí, dijiste. Ya lo dije, pero... Entonces ningún azúcar, ni de dátil, ni todas, nada. Nada. Ahora, los Edulcorantes, ninguno. Sustitutos. Todos modifican a la microbiota. Stevia solamente enoja. Pero si es procesado en ese polvito blanco, olvídalo, nada. Luego ni trae stevia, dice 1% stevia y lo que trae es todos los procesos. La otra cosa, ¿cómo se llama? Bueno, y hay biócidos y otras cosas que se van generando y no son ¿Tampoco favorables. de eso? No, nada. Nada. En hojita, bueno, pues ya. Ay, doctor, pero pues ¿con qué endulzo es que- mi café o algo? No, gotitas tampoco. Piloncillo. Gotitas tampoco. No, tampoco, es un proceso ya. Es que el piloncillo Sí, está de la procesado. caña, claro. O sea, mascabado. Muerde una ya. caña. Muerde Una caña. Muerde una caña. ¿De Sí, dónde saco claro. una caña, doctor? Llego ahí por mi cafito, me da un cafecito y una caña. Exacto. O sea, de plano, tengo que te voy a poner ese ejemplo. Fíjate cómo son las cosas. Uno no está acostumbrado a los sabores naturales. Ajá. El café sabe a café. ¿Por qué no lo paladean como café? ¿Por qué le ponen azúcar? Eso pasa. No. Mi lechita de avena. No. La leche de avena se puede, pero sí, sin pero azúcar. a menos que la hagas en casa, trae azúcar. Exacto, sí. O sea, sí, normalmente. Bueno, y ni siquiera Hay una, es leche. no, mentira, hay una que dice sin azúcar. Y te das cuenta que sabe que no trae azúcar porque no, Son almendras no molidas. es- sí, o avena y todo dice sin azúcar y pues sí, o sea, no sabe Claro. muy rica, pero pues te tienes que acostumbrar. Claro. Pero un dátil sí le puedo echar No. un dátil, de verdad. Te lo juro que no. Un dátil. No. Escúchame, no dije Te azúcar escucho de que dátil. no. Un dátil de verdad. Ok, un dátil que tú lo dejes resecarse, sí, pero que no le pongas azúcar para No, poderlo preservar. No. O sea, si compré dátiles en el supermercado en el día de la fruta y la verdura. Ok. Y agarro y le pongo un Y dátil. no vienen azúcar. Si vienen azucarados, no. ¿Hay dátiles que vienen azucarados? Ay, Dios bendito. ¿En qué mundo he vivido que no me he Sí, dado cuenta? sí, ¿En serio? Sí. Ok. Ok. Entonces, Bueno, azúcar de plano no. No. Arándanos. En su forma natural. O sea, frutas en su forma natural, sí. Sí. Miel, No. miel de abeja. Miel en algunos casos sí se podría. Miel de abeja. Sí. En algunos casos sí. Miel de manzana. Y es muy buena, ¿eh? Bastante. No. No me hagas caras, No, sí. no, Miel de no, manzana. Ya están sacando mieles alternativas no, para dejar no. las abejitas en No, paz, cero, ¿no? cero. Cero. Paladen las cosas en su forma natural. Ok. Como remedio, la miel es muy buena, pero solamente así. Como Y- remedio. Como remedio, sí, es muy buena. Es más, nosotros lo ocupamos en el hospital para las heridas, ¿no? Es muy buen cicatrizante. Lo Ok. metes en las heridas y lo pones, es buenísimo. Me la voy a poner en el corazón. Sí, porque no. Estoy haciendo chistes porque está diciéndonos cosas muy hasta fuertes. O sea, nos acaban de quitar todo el dulce y mi flan. ¡Ah! Ok, otra Y noticia. las cubitas Oye, de Andrea, nuestra coproductora. ¿Ves? No. Sus cubitas con coca. ahora, lácteos, nada. Lácteos, nada. Nada. Eso sí, diles, duro, dale. Eso no me importa. Lácteos. Dejemos a las Harinas vaquitas en paz. refinadas. ¿Eh? Harinas refinadas, cero. Harina refinada, cero. Cero. Ni mi burrito sonorense, así. Nada. Y ojo, muy importante, carne roja, cero. Cero. Esa ya la dejé hace mucho tiempo. Todos los alimentos procesados, colorados, con algún tipo de factor preservador, Ajá. cero. Jamón, salchicha, salami, pastrami. Embutidos, Sí, embutido. cero. Cero, así cero. Cero. Nada de esas cosas. Sal solamente de grano y máximo 3 gramos al día. ¿Y si es sal del Himalaya? No. De mar. Sí, no. La coloras de otra manera, pero sí, no. No, porque sea rosita No, y porque así. sea rosa, no. Y de- Sal de mar. Sal Sí, de mar. Sí, de Colima. Sobre De Colima. Todo. Sí, sobre Ok. todo. Y algo muy importante es que necesitamos masticar los alimentos hasta hacerlos líquidos en la boca. ¿Cómo crees? Y la No. gente come en 15 minutos y no mastica. Aguas con eso, ¿eh? Aguas con ¿Hasta eso. que los haga líquidos? Así es. No, hombre. O sea, pues, que los hagas una masa uniforme, ¿no? Ya, de que- Si imagínate que estás comiendo cualquier cosa y le das 2, 3 masticadas y ya te lo pasas. pues mi El chilaquiles. proceso, por ejemplo, los procesos de digestión no se hacen completos. No se, Ya. se dificulta Tengo que más. masticar y masticar, Masticar. aunque se enfríe el plato. Dedicar por lo menos dedicar un tiempo razonable al alimento. Sí, es correcto, Marco. Sí, por eso lo dejamos al final del podcast, porque si ya no les gustó, pues ya se echaron todo el podcast, ¿no? Exacto.
Ya, La verdad duele, la verdad duele. La verdad duele. Así Bueno, es. ¿qué quieres? ¿No? Porque estamos Así hablando de ¿cuál es el premio? Pues envejezco más lento. Así Y es. estoy más saludable. Entonces, pues tú sabes. Así es. Ahora, las ¿No? personas que tengan ¿Qué un más? problema gastrointestinal muy severo, no consuman cosas o muy calientes o muy frías. Fíjate, porque eso provoca también alteración en la, Ya en me la quito el inflamación de la azúcar, ahora me mucosa. enfrié el café, ya. Muy caliente, muy frío, no. No. Todo tibio. Digamos que sí, tibio, más o menos. Que no Tibiecito. salga humo, que no salga humo. Ok, ¿qué Y, más? ¿Qué más el no? El no, sobre todo el consumir, por ejemplo, agua en ayunas. Cuando la persona tiene irritación gástrica. ¿Eso sí o no? No. No, agua en ayunas, ¿no? No, barremos el moco gástrico. ¿Cómo? Después de que se regule, o sea, el moco es un sistema de protección en el intestino. Tomas agua en ayunas y vas a sentir irritación. Hay gente que Entonces, toma agua y se irritan. ¿Cómo rompo el ayuno? Lo vas a tomar con aceite de oliva, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, hay que hacer toda una serie de cambios. Pero eso es para la gente que tiene un problema. No, para todos. Agua en ayunas, no. ¿Y el café en ayunas? No, menos, olvídate eso, no. Café, los irritantes no deberíamos de consumirlos, menos los picantes que son artificiales o pigmentados. No me digas que estás en contra del consumo del Sí. café. Sí. No, bueno. Fuertes declaraciones. No, y mira, y algo muy importante, el chile es muy bueno para quitar la inflamación. ¿El chile es muy bueno para quitar la inflamación? Sí, siempre y cuando lo comas recién partido. Fíjate qué importante, pero si tú lo dejas en salsa, se oxida y te lo comes, eso te va a provocar inflamación, es un irritante. Un habanero, por ejemplo, es de lo más saludable. Un café no, pero un habanero sí me lo puedo. Exactamente. Bueno, el café no está mal, tiene sus buenas propiedades, tengo que decirlo así, pero Claro. de primera instancia en un proceso proinflamatorio tienes que suspenderlo. Cámbialo por té verde. Té verde, sí, lo ¿No? voy a intentar. Claro, eso será Sí. muy bueno. Ahora, ¿qué alimentos sí? El café regular, porque estoy leyendo artículos del café descafeinado, que hace mucho que tiene mala fama, pero están ahorita saliendo estudios recientes de... No, el café tiene buenas propiedades, No, tengo pero que el decirlo. descafeinado lo están conectando con tipos de cáncer y cosas así. Por o sea, el proceso químico que lleva. ajá, porque lleva un ingrediente que no recuerdo, Así es que es correcto. cancerígeno. Sí, pero estamos, por eso les digo, todo lo procesado no tendríamos que consumirlo, es real. Sí, entonces, que el café naturalito, Café natural está bien, pero si tienes un proceso agudo, lo suspendes y después lo Claro. vuelves a si reintegrar. tienes un proceso agudo. Es correcto, sí. Ahora, ¿qué sí tienes que comer? Que sí. Muy sencillo. Sí, dándoles buenas noticias, me quitaste hasta los dátiles. El 70% de la alimentación Ajá. tendrán que ser vegetales, frutas, Sí. cereales integrales, leguminosas. Un y panecito, raíces. panecito de masa madre. No, no, Masa no. madre. De inicio no. Ah, de Pero inicio. después sí. Después sí. Ahora, ¿qué ¿Cómo de- vegetales Ajá. no tendrías que consumir? ¿Qué vegetales? Ah, también vas a prohibirme algunos vegetales. Col, coliflor, pepino, brócoli y calabaza. ¿Cómo crees? Sí. ¿Pero por qué? Porque esa fibra, cuando la consume cierta microbiota, se reproduce de más y genera gas. Y entonces incrementa las colitis. Y eso, pero eso sí tienes colitis. Bueno, si quieres regular la inflamación, no los consumas. Pero si no tengo colitis. Muy difícilmente sería, pero en tu caso probablemente sí tengas que suspenderlos. ¿Cómo? Porque consumes café. Ah, entonces si consumo café tengo colitis. Puede ser. Tenemos que revisar. Tenemos que ver. Y yo Si pensé uno que estresado- equilibraba mi café con mis brócolis. No, No. no puede ser así. No puede ser así. No, pero de primera instancia es que suspenderlo, sobre todo cuando hay inflamación, porque entonces no puedes regular correctamente a la microbiota. El dar ese tipo de alimentos, recuerda que es para poder hacer que la microbiota esté en equilibrio. Eso es muy importante, ¿eh? ¿Y cómo la voy midiendo? Le voy preguntando. ¿Cómo Oye, estás defecando? ¿Cómo es la coloración de la a defecación? todo dar. ¿No? Una cosa. ¿Cuántas increíble. veces el olor, si hay gases, si Varias. no huele, si hay dolor o distensión? Sí. Todo eso son Ahí te vas parámetros dando cuenta. negativos. Por eso, pero si estás Así es. bien, tranquilo. todo- Puedes intentar comer, por ejemplo, calabaza y si no te inflama, la sigues consumiendo y está Ok, bien. ok. Entonces vas haciendo tu propio esquema. O sea, todo lo que estás diciendo es si veo que tengo reacciones. Si Es correcto. literalmente si mi popó huele feo, Sí. si no tiene. Ahora, el brócoli, forma. por ejemplo, el brócoli que dijiste hace rato es totalmente benéfico, incluso por sus elementos químicos para detener el cáncer. ¿eh? Claro. O sea, pero Y si tiene una persona, calcio. pero si una persona le inflama, lo tiene que suspender porque lejos de beneficiarle le va a ocasionar problemas. Entonces, lo que estás diciendo no son generales. Es No. Ok, ya. Tú observa tu cuerpo y si notas que te echaste unos brócolis y te causó malestar, entonces Lo suspendes. Lo suspendes. De primera instancia, teniendo inflamación, lo vas a suspender,
¿Para qué? Para hacer un esqueleto de dieta que te permite identificar que no estás inflamado. Y poco a poco reintegras alimentos y vas diciendo, estos sí y estos no. Ya, ok. Ya, es nada más como Ok, reintegraste el café. ¿Eh? Reintegraste el café. Me cae de maravilla. Lo dejas. Está bien, pero de primera instancia no. Okay. Ahora, es como un proceso de prueba y error nada más al principio para descubrir qué es lo que a ti particularmente. Es correcto. Ya. Ahora, los frijoles, las leguminosas se tienen que combinar con cereales integrales. Las leguminosas para poder hacer proteínas de alta calidad. Completas, o sea, arroz y frijoles. Arroz y frijoles, quinoa con lentejas, por ejemplo, habas con maíz. Unos tlacoyos de habas, por ejemplo. Sí. Muy saludables. Sin queso, por supuesto. Claro, sí. Entonces, con nopales. Quesito de almendra. Puede ser un queso de almendra sin procesos químicos. ¿Sí estamos? O sea, lo mismo que del café. ¿Eh? ¿La ocra? ¿Qué es eso de la ocra? Es el residuo cuando haces la leche de almendra. Cuando haces el residuo, haz leche de almendra y te queda un residuo y se llama ocra. Cuando lo haces con la telita y que la exprimes. Así es, el residuo. La ocra se llama lo que queda de hacer la leche de almendra. Sí, lo ideal sería, hoy venden hasta maquinitas que hacen leches vegetales en tu casa. En esos procesos, en esos que está comentando, señora, fíjese que hasta para hacer extractos de uvas, la mayor parte se queda en la cáscara y en la semilla, que es lo que nadie se come, ¿no? Pero ahí va lo saludable. Lo mismo pasa con las almendras. Pero entonces, tenemos que consumir las frutas y los vegetales íntegros. Fíjense, voy a dar un dato con respecto a la inflamación. El Helicobacter pylori es una de las principales bacterias que generan muchos problemas en el estómago. Y se descubrió que la cáscara del plátano puede matar al Helicobacter pylori. Pero ¿quién se come la cáscara del plátano? No, pues nadie. Pero tiene muy buenas propiedades, las cáscaras y las semillas. En un caso específico, podría servir. Pero si alguien no tiene un problema y además está consumiendo esto, imagínate el poder inmunológico que adquieres. Con la cáscara del plátano. Con la cáscara del plátano. Pero poquita, o que una mordida ahí nada más, ¿o qué? No, la licúas, haces un licuado. ¿La puedes licuar? ¿La cáscara del plátano se puede? Yo nunca he visto un chango comiéndose la cáscara del plátano. No. Pero ellos deberían saber, ¿no? Me imagino que sí. Un gorilita, ¿no? Que no ha sido influenciado por las campañas de mercadotecnia de la comida chatarra, exacto, de los productos chatarra. Pero fíjate que muchos procesos por sabor, pues se hacen de esa manera. Claro. Por ejemplo, el arroz le quitas la cáscara o la capa externa y sabe más rico aparentemente, ¿no? Te cuesta menos trabajo cocinarlo. Sí. Pero en esa capa externa van todas las vitaminas del complejo B, van muchos aminoácidos, entre ellos triptófano, que te lo dejas de consumir. Sí, las cáscaras, como decías, de la uva o del azaí, que se puso de moda por muchos años por el resveratrol, pues está en la cáscara, así justamente. Es más, las raíces tienen resveratrol. Es más, otro de los temas que deberían de consumir, mínimo son 5 raíces diarias. ¿Raíces? Raíces. ¿Cómo? Por ejemplo, jengibre, cúrcuma, rábano, ajo, cebolla, papa. Rábano, qué rico. Con unos taquitos. Por ejemplo, o un pozole. ¿No? Un pozole, sí, por supuesto. Un pozolito vegano, claro. Sí, un pozolito de hongos. El gran problema es que hemos abandonado la nutrición más elemental por lo procesado. La dieta de la milpa, que es la nutrición más elemental. Digamos que sí, digamos muy, muy mezclada. Porque la dieta de la milpa pura, pues no la hacemos en México realmente, ¿no? Mezclamos muchas cosas, pero podemos balancearlo. Y sobre todo, los ácidos grasos, los aceites, no deben utilizarse para cocinar. Sí. Fíjate qué importante. Ninguno. Tienes que consumirlos crudos, en las ensaladas, en la mañana, en la noche. El aceite de oliva, que decías. Como el aceite de oliva, el aceite de semilla de uva, el aceite de aguacate. Sí. No se utilizan para cocinar. Muy importante. Ya. Cuando los calientas, provocas que se saturen. Lo mismo la fruta. Si la calientas, provocas que se fragmenten sus carbohidratos y si estás consumiendo azúcar. Es un proceso de industrialización. Esos plátanos machos que calentamos para que saben ricos, ¿no? Plátano frito, sí. Pero cómete el plátano macho crudo, pues. Entonces también tendrás un buen aporte de nutrimentos, un buen sabor, lo combinas con otras cosas, con canela. Sí. Entonces los chilaquiles, tu tortilla horneada. Horneada, con tomate. No súper frita. O sea, aparte sabe más rica, ¿no le sabe más rica la tortilla horneada en unos chilaquiles, ¿no? Que sí súper frita. ¿Sí les gusta la...? No, allá atrás. Es Andrea. Ay, esa... Seguridad. ¿Cómo vas a ver? A mí no, una tortilla
frita así. Ahora, tiene que ser tortilla de maíz, de ese maíz que estás sacando de la mazorca y hay nixtamal. tantas versiones de maíz nixtamalizado, riquísimo y saludable. Ajá. De veras, es muy bueno. Hemos desprestigiado muchos alimentos equivocadamente. El maíz es uno de ellos, ¿no? Sí. No consumir transgénicos, evidentemente, sería algo muy favorable, pero el maíz es un superelemento, ¿no? Entonces puedes hacer con ello una gran cantidad de alimentos. Oye, a ver, porque uno de los temas, ya sé que ya lo tocaste, pero los famosos embutidos, y lo traigo de regreso porque el consumo es masivo. Es masivo. Y en los niños se fomenta. Exactamente. Jamón, salchicha, salami, pastrami, todos los embutidos. Nada. ¿Qué le pasa al cuerpo con respecto al tema de la inflamación? Comer embutidos? La oxidación del sistema nervioso es una de ellas. Entonces, si quieres acabar, las cosas fritas, por ejemplo, la botana frita y los embutidos, son cosas muy agresivas al sistema nervioso. Entonces, imagínate los niños con su comportamiento, ¿no? Recientemente se asoció la dieta con el Asperger y con, por ejemplo, autismo. ¿Con qué, perdón? Con el autismo y con el Asperger. Autismo. Claro, sí. El uso de tabletas que va combinado con eso, ¿no? La gente que ocupa mucho más celulares a etapas tempranas en los niños, imagínate nada más. Entonces, todos esos factores van dando impulsos. No solamente es la alimentación, son los hábitos de una persona. Claro. O sea, al niño le das la tableta y el sándwich de pan blanco con jamón con queso y ahí te ves. ¿Y cómo quieres que la harta aprendizaje fluya? mayonesa. Una de mis compañeras en el doctorado hizo un estudio en 1017 niños. Y entonces revisaron en la sangre de esos 1017 niños su sangre para saber cuánto nivel de omega 3 tenían. Ajá. Y descubrieron que solamente el 2% de los niños tenían un buen nivel de omega 3. Y, por ejemplo, el sistema nervioso, el 40% tiene que ver con ese tipo de ácidos grasos. ¿Cómo le dices a un niño, échale ganas a la escuela si no tiene los elementos químicos para poder estudiar? No, y pues échale ganas a la escuela y luego échale ganas a la vida. Un adulto, oye, Sí, ¿dónde dejé las llaves? ¿Qué le iba a decir? Se me olvidó. Bueno, pues todas esas cosas. Y más después de COVID, porque es otro de los temas, el síndrome post-COVID, que es una de las cosas que más ha generado lesiones inflamatorias en el sistema nervioso, aunado a la mala nutrición, a los problemas gastrointestinales, ¿a dónde vamos a llegar con eso? No tenemos los elementos para poder regular ese tipo de fenómenos inflamatorios y oxidativos. Eso es lo que está pasando. Oye, los lácteos, mencionaste los lácteos. ¿Por qué los lácteos no? ¿Qué tienen que ver los lácteos con la inflamación? Es que los lácteos generan mucha inflamación a nivel intestinal, generan una gran cantidad de fenómenos por su contenido. Y entre otras cosas, no solamente es la lactosa, sino las otras proteínas que pueden llegar a presentar. Entonces se tienen que limitar para evitar la distensión e inflamación anómala del intestino. O sea, aunque sea leche deslactosada. Pues no deberías de consumirlo por las otras proteínas que contienen. Literalmente. O sea, el único que más o menos recetamos es el kefir, pero si vemos que el paciente no lo llega a tolerar ni ese, tendríamos que literalmente buscar otra alternativa fermentada, que hay muchas, hay bastantes alimentos. Kombucha. Pues puede ser la kombucha, puede ser el tepache. Pero fíjate que no, y hay algunas bebidas de maíz fermentado que son bastante buenas, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, podríamos buscar otras alternativas. Incluso el consumir cáscaras de frutas ya trae probióticos. O sea, la misma alimentación los contiene. Pero es necesario que tengamos un balance. Comes carne roja y comiste fruta. Provocas tal desequilibrio en el intestino que vas a terminar haciendo un matadero de bacterias. ¿Por qué? O sea, cambias. Porque vas alimentando diferentes especies y produces químicos como algunas poliaminas, como algunas proteínas intestinales que van a provocar más inflamación intestinal. La gente que consume carne roja es mucho más agresiva y tiene más inflamación intestinal. ¿Tú consumes carne roja? No. Nada. No. Nada. Nadita. Nada. Huevo, huevo. Sí. Huevo, la proteína del huevo es muy buena y el huevo entero es muy bueno. Es excelente. Huevo, pescado. Quien consuma pescado, el nivel de omega 3 es bueno y todos los tipos de pescado. ¿Y por qué es tan diferente la carne roja que el pescado? Al final del día, pues los dos son carne. Sí, pero el consumo, el contenido en omega 3 es diferente. El consumo de ácidos grasos que contiene cada alimento es diferente. La carne tiene mucha grasa omega 6, proinflamatoria. Ajá. El pescado tiene un buen nivel de omega 3, antiinflamatorio, regulatorio de la inflamación. Y los que consumen, digo, yo sabes que yo no consumo ningún animal, pero para la gente que sí lo hace. Ajá. Chía, pero la chía debes de consumirla para que tenga el nivel de omega 3 o linaza o sacha inchi o espirulina, que son alimentos que contienen buen nivel de omega 3. Las semillas las tienes que hacer polvo, porque si te las comes sin hacerlas polvo, pueden llegar a ocluir, por ejemplo, el apéndice. Y la chía es la primera causa de apendicitis alimenticia, ¿no? Entonces, nomás las mueles, las hidratas
y te las comes o las masticas bien. ¿no? No las venden así ya molidas. Sí, hidratadas, ahí ya las ven así, pero tienen que mantenerlas bien selladas herméticamente. Ok. Ahora, si no las dejas remojando y las puedes masticar, o sea, sé minucioso en el masticado, pero Ujú. remojándolas es un buen Ya. método. Y oye, ¿y los que consumen carne, el pollo? O sea, la mitad o sea, carne roja no dijiste, pescado sí. No soy tan afecto al pollo, cerdo. pero el cerdo definitivamente no. Pero el pollo, pues es de lo más comercial, te saca de un apuro, pero no es lo más ideal, pues. Sí. Tendrías que suspender el pollo para controlar la inflamación. Acuérdate que el concepto es regular el proceso inflamatorio. Ya una vez que lo regulas, ves si te cae bien o no, pero lo menos que puedas. Ya. Realmente las investigaciones que hemos hecho con todos los pacientes a todos los niveles, realmente casi los volvemos vegetarianos. Casi, porque les damos huevo, pescado. Pero fuera de eso, la mayor parte tiene que ver con una dieta muy a la vegetariana. Como un 80% Como un integral basado en 80%. plantas. Es correcto. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Literalmente. Plant-based o basado en plantas, que Es no tiene que correcto. ser 100% plantas. La dieta de la milpa es 5 o 10% carne, por ejemplo. Claro. Así de plano. Y aparte eso es muy realizable para todos, ¿no? O sea, Así es. Sí, y además es económico. Es más barato comer así como te estoy diciendo que comer de forma desordenada. Es más, no sé cuánto vale una bolsa de papitas o ese tipo de cosas, pero con una bolsa de papitas te haces un desayuno integral completo. ¿Cómo qué te puedes comprar en vez Imagínate una mañana con un licuado que contenga cereales, Ajá. ¿no? Avena o amaranto o quinoa. Ajá. Y tú le pones fruta y agregas leche de almendras o bebida de almendras y le pones nueces o almendras o aguacate, unas 10, y pones incluso para la gente, se va a oír fuerte, pero es claras de huevo, aunque las compres de Tetra Pak ya esterilizadas. Entonces haces un desayuno muy balanceado y muy completo. En proteínas, en carbohidratos, en ácidos grasos. Yo en lo personal a algunos les pongo aguacate al mismo licuado porque esos ácidos grasos son muy buenos. Ay, yo amo el aguacate. El aguacate es buenísimo, es una de las mejores herramientas, Sí. ¿no? Terapéuticas. Sí. No. La controvertidísima proteína de suero de leche que No, por la muchos caseína. nutriólogos la venden y la recomiendan. Sí, en el hospital se da para poder nutrir a pacientes que son graves y críticos para poder Ajá. incrementar la musculatura. Por el nivel inflamatorio de la caseína, y hay muchos artículos que revelan que no es favorable. Entonces tenemos que regularlo con otro tipo de proteínas. La caseína. La Y de hecho hay caseína. que tener cuidado porque si estás evitando productos lácteos, hay por ahí algunos quesos de almendra y cosas así, y que ves la etiqueta y dice queso de almendra, pero ves la etiqueta y trae caseína. Sí, ¿te acuerdas lo que decíamos hace rato? El proceso y los ingredientes. Los ingredientes. Sí. Revisa lo que tiene y si te cae bien, está bien. Y si además la etiqueta dice la verdad, pues te lo Claro. comes, ¿no? Sí. Mejorarlo tú en tu Sí, casa. pero la verdad no está en letras grandes, esa es la mercadotecnia. La verdad tiene que estar en la etiqueta y la esconden lo más que puedes. Hay productos que tienes que hasta buscarle y darle la vuelta así para encontrar leyendo los ingredientes. Es correcto. Entonces, la caseína, el suero de leche, no lo recomiendo. No sería tan recomendable en cuestiones. Recuerden que estamos hablando de procesos inflamatorios, ¿eh? O sea, en este caso no sería tan recomendable. ¿Sí? Y además ningún lácteo. Literal, así, tajante y literalmente no se debería. Proteínas, ocuparse, lo de los peces, evidentemente la combinación de leguminosas con cereales, el huevo, muy rico. Y lentejas, frijoles. Sí, todas las leguminosas, siempre y cuando Siempre. las toleres. Exacto, siempre y cuando no te produzcan inflamación. Ahora, lentejas, frijoles, leguminosas, si las pones a remojar un día antes y le quitas la capita esa que le sale y las Sí, claro. germinas y todos son mucho más ligeras para Fíjate, digerir, si ¿no? tú dejas los frijoles remojándose 12 horas, estás dejando ahí el suero, ¿no? Entonces va una buena porción proteica. Ajá. Pero entonces también le estás quitando otros factores que te pueden generar gas. Está bien, o sea, vale la pena. Tiras esa agua y lo complementas con el cereal integral. Ok. Ahí es donde viene el beneficio. No toleraste los frijoles, empieza por lentejas. No toleraste las lentejas, haz combinaciones con las claras de huevo, las cocinas buscas alguna alternativa. Pero de que tienes que hacer un balance, eso es innegable. Y la gente regularmente come en desbalance. Ese es el gran problema. Ahora, si una persona consume medicamentos, y eso sí quiero ser muy tajante en cuanto a la suplementación, hay reglas muy específicas para que un paciente amerite suplementarse. Una de ellas es que esté consumiendo medicamentos. Si alguien consume medicamentos, va a mal absorber nutrimentos. Tiene que suplementarse. Segundo punto, si un paciente tiene gastritis, colitis, estreñimiento, tiene que suplementarse. O si hay parasitosis. Si un paciente en punto 3 descubren que hay un tema genético que se pueda predisponer a malabsorción de nutrimentos, debe suplementarse. Cuarto, si un paciente está cursando embarazo, la infancia, etapa fértil, deportistas o senectud, o sea, tercera edad,
tiene que suplementarse. ¿Y la meno? Por ejemplo, es un aspecto. La andro y la meno. Las mujeres Pausia. que están empezando a menstruar en la menarca, en las primeras etapas, y las que dejan de menstruar, ambas tienen o deberían estar considerando que en la pérdida de sangre están perdiendo una gran cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, entre ellos van algunas del complejo B que hacen que no se secrete serotonina. Entonces, muchas veces cuando suplementas a esa niña que está empezando a menstruar y además le das aminoácidos como el triptófano, glutamina o arginina, puede hacer que la neurotransmisión sea más efectiva y su carácter se regule. No solamente es porque pues, es el periodo del cambio hormonal, sino porque están perdiendo nutrimentos que no están reparando. Y coincide con que en esas etapas, que es entre 11, 12 años, 10, 11, 12 años, están entrando a etapas escolares donde ya no se llevan un lunch y empiezan a comer en la escuela. Y lo que están comiendo en la escuela, pues muchas veces no es lo más factible para un adolescente. ¿Y los hombres cuando llegamos a la andropausia? Pues es importante que consumas más zinc, que consumas selenio, que consumas aminoácidos como la glutamina para no perder musculatura, vitamina D es otro de los factores importantes y unos pueden ser suplementados y otros corregidos en la alimentación. Pero el zinc es sumamente importante para el desarrollo de las gónadas, ¿no? Junto con el selenio. Oye, y un tema, digo que estamos hablando de nutrición y de inflamación y todo, pero se me ocurre el tema sexual. Tradicionalmente en Asia, sobre todo en las culturas asiáticas, dicen que las mujeres pueden tener todos los orgasmos que quieran. No solo porque pueden, que es una maravilla, ¿verdad? Pero que los hombres, mientras más edad tenemos, debemos tener menos orgasmos. Tenemos que medir y hasta hay un montón de técnicas para tener orgasmos sin eyacular, que porque cuando eyaculas se te va ahí... hablando, lo conecté por lo de la menstruación de la mujer. Cuando un hombre tiene un orgasmo, no digo si sé lo que es, pues, pero ¿a qué me refiero? Mira, o sea, si es, tú como médico, voy a ¿estás ser de acuerdo en que hay que medirse mientras más grande seas? Tenemos que comprender la naturaleza del ser. Ajá. Evidentemente, el acto sexual es para favorecer la replicación de un nuevo ser. Ajá. Ese es el origen real, ¿no? Sí. Pero hablando en términos biológicos. Entonces, pero seamos realistas, por favor. A lo que voy es que todo el cuerpo reacciona a esa respuesta. Sí. Por ejemplo, los espermatozoides que se producen en el testículo tienen que pasar y vienen inactivos y cuando pasan por la próstata se unen al semen. Ajá. ¿Estamos? Y ahí hay un montón de y nutrientes. El semen, su principal función es la nutrición del espermatozoide. Claro, entonces ahí va un montón. Cuando se mezclan, se activa el espermatozoide y esto los hace sobrevivir hasta llegar a la fecundación, que no siempre se ocupa para eso. No, casi nunca. No. Pero para eso es. Claro, pero entonces cuando tienes un hombre que eyacula, porque Así una cosa es un orgasmo y otra cosa es tema para otro programa. Es correcto. Una cosa es eyacular, otra cosa es el orgasmo. Cuando eyaculas, pues ahí se van cuando tus licuados de proteína y tus aguacates y ahí se va toda la nutrición que te echaste. Es más, te voy a decir un dato todavía más complejo. Cuando una persona está enferma, no debería tener relaciones sexuales. O sea, por ejemplo... me refiero a inflamación aguda. ¿Hombres y mujeres? A ver, imaginemos una gripa. Una gripa... Gracias, doctor Grinch, por haber estado con nosotros. No azúcar, no sexo, no. A ver, aquí terminamos la temporada del podcast. No. A ver, voy a explicarlo. Cuando tienes inflamación aguda. Exacto, estamos hablando de inflamación. Sí, estamos hablando no se pierdan ustedes, ¿no? No se pierdan. Se enfermó una persona de gripa. Cuando no quieras tener, nada más dice, traigo inflamación aguda. Y dijo el doctor que no. Perdón, doctor. Pero ya. Dale. Ok, es una pirámide. En la punta de la pirámide está la sexualidad y están los elementos más finos para poder hacer nuevas células para formar un nuevo ser. Sí. Los espermatozoides y los óvulos son muy sofisticados, tienen una información muy precisa. Claro. Son de las células más valiosas del ser humano. Son las únicas que pueden hacer un nuevo ser. Entonces, están en la punta de la pirámide. Qué emocionante y qué hermoso, ¿no? No, les permite que... No. Anda feliz. Entonces, compitiendo. Está en la punta de la pirámide. ¿Qué te pasas? Yo nací para... Pues no te dicen todos los motivadores, eres el espermita que fecundó al óvulo entre millones, tú lo lograste. Naciste ganador, naciste para triunfar. Sí, y ese mismo te dice, y tú fuiste uno de los tantos millones. ¿No? Yo no digo eso en mis conferencias, ¿eh? O sea, no digo...
Pero sí lo he escuchado. Es como de los 70 empezó esto de tú eres el espermita que fecundó al óvulo. ¿Cómo se llama el que salía en la tele todas las noches ahí en los infomerciales? Había uno que salía ahí, siempre decía eso. Bueno, Oye, pero, te voy a decir una volviendo al cosa. tema. Fíjate que el espermatozoide más fuerte no es el que fecunda. ¿No es el que fecunda? No. Entonces, ¿quién Fíjate es? qué interesante, ¿eh? No, Pues ni no es el más rápido el que llega. ni el que lleva las flores, ni nada. ¿No soy un ganador entonces? Digamos que solamente nace quien tiene que nacer, porque puede ser que un espermatozoide para poder fecundar necesita que el óvulo, el núcleo del óvulo, identifique esto hasta polarmente y con sus membranas al espermatozoide de varios que pueden entrar al área restringida dentro del óvulo. O sea que desde ahí empieza todo el problema. La mujer, La es mujer es siempre, la que selecciona. La mujer es la que elige. Y Es tú, por correcto. más buena espermita que seas, No. la mujer dice, no. Tiene que cubrir ciertas características en tamaño, en forma, estructura. Hace una vésica piscis, o sea que es una unión así. Ajá. Y en ese momento hay un chispazo de zinc y ahí viene la fecundación. O sea que tienes que llegar, ganar la carrera y que te toque el chispazo de zinc del ovulito. O Es sea que correcto. esté de humor el óvulo. Por esa razón el zinc, incluso hasta para la fecundación, es tan importante. Ya, entiendo. Imagínate. Pero sí. Regresando a eso. al tema. Si una persona está proinflamada, entonces no va a poder hacer las funciones que requiere para poder canalizar a la inmunidad. Y vas a desperdiciar esa energía que tú estás hablando en factores de reproducción que, aunque no lo hagas para la reproducción, Te gasta. lo estás gastando esa energía. No, sí, claro. Entonces necesitas reservarte para las funciones biológicas de No defensa. es tan complicado. Te está dando un catarrito y vas y te echas una cuchiplanchada y madres, el catarro te pega, pero en serio. O sea, Puede ser. es dolor de garganta, todo, porque ya te entregaste tu vida. Exacto. Y tu energía. Tu energía lo diste todo. Exacto. Pero entonces, por eso en las culturas asiáticas, Ajá. los taoístas, hay un libro muy famoso que les recomiendo, se llama El Tao del sexo y del amor. ¿No? En Asia, la sexualidad es parte de la religión, parte del tema espiritual. ¿No? Acá en nuestras culturas judeocristianas, el sexo es del diablo y es malo y solo. No, en Asia es como parte de la alabanza a Dios y a lo sagrado, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen sus libros sagrados sobre el sexo. Y entonces te dicen que debes, como hombre, debes aprender a no tener eyaculaciones y a solo tener orgasmo, lo cual suena una maravilla. ¿Dónde está la masterclass para darle clic a la liga e inscribirme? ¿No? Exacto. Porque entonces es tener como el placer y el... ¿no? Exacto. Sin el desgaste. Ese es un Exacto. orgasmo como de Topollillo. ¿Se imaginan a Topollillo? Bueno, ya. Volviendo. Entonces, Exacto. es lo que te dicen, que mientras más edad tienes, Así es. menos Digamos que menos tienes que pirotecnia. preservar, sí, tienes que preservar tu energía y además maduras, ¿eh? El ser humano va madurando en eso. Y te dicen que si no liberas energía, se recicla y se queda dentro hasta te rejuvenece, ¿no? Claro, claro. Es como una autoconexión O sea, con la liberación de energía. O sea, ese contacto genera una gran cantidad de energía. Ya. Real, ¿eh? Es todo un tema. Sí, para todo un podcast. Deberíamos hacer Claudia, deberíamos hacer un podcast sobre la sexualidad y todo el tema. Acá estás. Deberíamos hacer El tantra y esas el cosas. tantra, sí, de regeneración de la energía. Sí. Porque nos estamos muriendo. Cuando damos una semillita, lo damos todo. Sí, literalmente, ¿no? Sí. Literalmente. Pero entonces, dentro de este campo Volviendo al de tema. inflamación, regresando a nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo te fue? Fui al podcast de Marco a hablar de inflamación y acabamos hablando del tantra y que si Topollillo tiene un orgasmo. De Radio Fórmula ya nos hubieran corrido, ¿eh? Qué bueno que estamos en el podcast. Exacto. Bueno, ¿en qué estamos? Así es. Entonces, cerrando, conclusiones, doctor. Conclusiones más importantes es que la inflamación no es ninguna enemiga, es necesaria para las funciones biológicas, pero la disregulación de la inflamación o la no regulación de la inflamación va a generar que nuestro cuerpo genere otras moléculas como los radicales libres, como todos los oxidantes, como todas las moléculas que están liberadas sin control y que necesitan regularse. Y el cuerpo requiere autorregularlas con los, digamos, nutrimentos que tú posees. Ya. Si posees pocos nutrimentos, vas a hacer una pobre regulación. La inflamación tiene como allegados clínicos el dolor, la inflamación y otras, la ruborización y otros factores importantes, depende de la zona que estén afectando, y es un indicativo de que tienes que arreglar lo que está descompuesto y no solamente quitar un síntoma. Claro. Y algo muy importante es que el intestino es el responsable de regular
todos los procesos inflamatorios, al igual que los inmunológicos, y no así producirlos, que eso es una gran diferencia. Si no es un regulador, es un intermediario, es el que va a pasar la información a través también del sistema nervioso. La policía. Digamos que Claro. son las cámaras que están afuera, ¿no? Regulando ahí. Están observando y dicen, ahí hay un proceso, bueno, actívense tales vías. Orillas de la orilla. Literalmente mandan una señalización. O sea, ponen el orden ahí. Es correcto. Y Ok. entonces, dentro de todo esto, hay 5 reglas muy importantes para poderlo hacer en general, que es el ejercicio, Ujú. la regulación de la mente, la alimentación, la suplementación y la corrección del aparato gastrointestinal. Y una vez teniendo eso, podemos establecer las bases epigenéticas que te brindarán pues, el equilibrio para poder tener una recuperación de células mucho más efectiva sin oxidarte a gran nivel. Ahora, la oxidación existe también, ¿no? Pero el estrés oxidativo es el que termina siendo el enemigo número 1 para la juventud Claro. o para las enfermedades, literalmente. Que al final del día, estas famosas zonas azules del mundo de las que se habla, que hemos hablado con la doctora Samar y con otros expertos que han venido al programa y nos hablan de estos 5 factores que en las zonas azules del mundo, en Costa Rica, en California, en Italia, en los lugares que se dominan zonas azules donde la gente llega a los 100 años sin enfermedades en promedio, o sea, llega a 80, 90, 100 años súper sanos, hacen esto, pero no por diseño, lo hacen porque sucede que así es su estilo Es de un vida. modo de vida. Sí, Es un ya- modelo de vida y, y- es gente que no tiene mucho dinero, son zonas de clase media o muy humildes. Y hay comunidades que viven hasta más tiempo, Marco, ¿eh? 130, 140 años. ¿Qué? Sí. Y saludables. Sí. Y han sido, y son objeto de 130. estudio, ¿eh? Son muy poquitas, pero son objeto de estudio. O sea, hay muchos investigadores viendo cuáles son los factores genéticos que están haciendo que esa población sobreviva tanto tiempo. ¿Y activos a los 130 años? A los 80, 90. Y a los últimos, de los 90 a los 140, a los 130 ya. Fíjate, pero el ser humano, mientras más va avanzando, más sabio se vuelve. Sí, Entonces, fíjate, aprende a comer de otra manera, aprende a ver la vida de otra forma. claro. Entonces, tienes que encontrar ese equilibrio. Está bien. Yo quiero, Cada uno en yo su quiero etapa. seguir haciendo mi podcast hasta los 130 años. Podría ser. ¿Se podría imaginan? Yo le quiero ganar a Chabelo. Ya si le gano a Chabelo y dejó la vara alta. No ¿Qué seas tiene, así. Chabelo? Es el ejemplo de longevidad que tenemos en México. Sí, bueno, el buen Chabelo. El buen Hasta Chabelo. donde esté, saludos. Duró, sí, hasta donde esté. Si es que hay algo allá arriba. Sí. No, pues fíjate, Chabelo es un buen ejemplo porque duró muchos años. O sea, no tienes que vivir en una zona azul. Es un hombre que vivió haciendo lo que amaba, con una familia feliz, Divertido. divertido, exactamente. O sea, bueno, hasta donde sabemos, yo tuve el honor de conocerlo en persona, era un ser humano muy, muy, muy feliz. Entonces no es mal ejemplo. Sí, y yo creo que todo lo tenemos a la mano, ¿eh? O sea, la regulación de las enfermedades las tenemos Sí. nada más con disposición, pero muchas personas tienen el problema de no querer cambiar sus hábitos, Claro, ahí está el tema. ¿no? Entonces, dame algo que me resuelva rápido el problema. Yo les sugiero que no hagan esa situación. Sí. Realmente se enfrenten a sí mismos y puedan realmente cambiar su panorama de vida. Y eso es evolución, a final de Claro, cuentas. es ir aprendiendo. Así Doctor Fernando Leal, ¿en dónde te podemos encontrar? Pues, miren, No me gusta que me encuentren. Dice. no quiero que me encuentren, la verdad. No, está bien. En mi Entonces, da la cuenta de alguien más. Todo- Primer invitado. Todos quieren promover, ¿no? Pero primer ¿Sabe invitado. qué? Ni me ¿Dónde busques. te podemos encontrar? En el súper. Comiéndome las cáscaras de los plátanos que tiraron. No tienes una clínica, ¿no? Sí, miren, pueden buscarme primero en redes sociales. Todas mis redes sociales en Instagram, TikTok, YouTube, están como DR, la abreviación de doctor.fernando-leal, o como doctor Fernando Leal, me van a encontrar y seguramente van a ver mi fotografía. Ya. Estamos en TikTok, bueno, en todas las redes sociales. Hacemos varios eventos ahí. Y también tenemos un consultorio en la Colonia del Valle. Ah, sí tienes, ya ves. Sí, tenemos un consultorio en la Colonia del Valle. Anúncialo. En Porfirio Díaz número 50, ahí Sí. con todo gusto nos Pero pueden ¿y la encontrar. gente en línea cómo se conecta? Para Pueden- hacer una cita, ¿no? Sí, pueden sacar cita al teléfono 55 57 81 19 04. Ok, Repito, ahí está. 55 57 81 19 04. Quizá como consejo final, yo como paciente me quedaría, elige con cuidado a tu médico, elige con cuidado a tu nutriólogo, elige con mucho cuidado, así como eliges con mucho cuidado a tu contador, a un abogado, a cualquier profesional, pues si tú piensas, digo, estás aquí en el podcast porque eres compatible con esta forma de pensar, de usar los medicamentos que son una maravilla
cuando realmente los necesitas, ¿no? Pero trabajar en el origen, ¿qué te llevó ahí? Y no nada más estar como con paliativos, tratando de eliminar el dolor o la consecuencia de, o sea, está bien el medicamento recetado por un médico, pero trabaja en el origen para que puedas realmente solucionar el problema. Y tienes que elegir con cuidado a tu médico. Es correcto. Y tú también como paciente, pues sé proactivo. No es como que el doctor me va a salvar. Claro. O sea, Y yo te complementaría diciendo, es indispensable hacer equipos de trabajo en medicina. sí. O sea, el internista con el especialista en nutrición, con el neurólogo, con el cardiólogo. Y tiene que haber una buena armonía porque el cuerpo no es separado. Si te duele una parte del cuerpo, probablemente todo el cuerpo está alterado. Una célula mejorando es todo tu cuerpo mejorando. Ok, Es así. perfecto. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, a ti, doctor, le damos un aplauso con todo cariño al doctor Fernando Leal. Si te gustó el podcast, suscríbete al canal o a la aplicación donde estás escuchando este podcast. A mí como Marco Antonio Regil me encuentras así, tal cual Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Aquí en el podcast cada semana estamos contigo y también en Radio Fórmula. Si vives en México, hay estaciones de Radio Fórmula desde Mérida hasta Tijuana, Ciudad de México, Monterrey. Estamos de lunes a viernes 10 de la mañana. El podcast tiene su versión radiofónica. En Telefórmula estamos en cable. Ya el doctor estuvo ahí con nosotros en Telefórmula y en telefórmula.mx o en la aplicación de Radio Fórmula. Es decir, nos puedes ver o escuchar en cualquier lugar del mundo. Y espero que vengas de regreso al podcast, doctor, y que al programa de radio también, ¿sale? Muchas gracias. Gracias al Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto que nos recibió y a nuestro público precioso, hermoso que está aquí. Alumnas y alumnas de Alcanza tus sueños, alcanza tu bienestar financiero, 21 días de gratitud, nuestros programas en línea. Gracias. Alcanza tu máximo potencial. Hasta la próxima. San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó.